Hola amigos, ¿cómo están ustedes hoy? Venimos aquí nuevamente con uno de nuestros videos que hemos utilizado este año para llevar nuestra filosofía espírita para aquellas personas que pues, son de nuestra escuela y que conocen la codificación. Estos videos que nosotros estamos en este año llevando la educación tiene mucho propósito. Inicialmente pensaba yo que era para los nuevos que allegados o aquellos que están buscando muchas respuestas espirituales y que pues, de una manera de presentarles nuestra filosofía pues era haciéndolo a través de los videos y de lo que yo publico. El tema que tengo en este día es un tema que yo diría que va más bien dirigido, y los últimos temas que he estado publicando van más dirigidos a los que son espíritas. Este tema es un poquito difícil porque dentro de la fila de los espiritistas o de los espíritas hay muchas vertientes y muchos que creen que el espiritismo es simplemente una ciencia filosófica y que todo lo que tenga que ver con la religiosidad, todo lo que tenga que ver con aquello que ate la oración o que ate a Jesús o en nuestro proceso evolutivo, pues como que no es lo que los espíritus dijeron, y yo estoy en desacuerdo totalmente, porque lo que sí plaga este mensaje de los espíritus es estos conceptos básicos que Kardec muy bien lo supo exponer en los 5 libros de la codificación, y es que la oración es un vínculo perfecto para poder conseguir que espíritus buenos estén a tu lado todo tiempo, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Que la moral, que es una de las razones principales de que Dios nos dio este conocimiento y esta nueva revelación a partir de 1856, es sumamente importante para el desarrollo del ser humano, y no hay otro propósito que no sea conseguir que las personas que vengan a conocer nuestra filosofía tengan tengan una conciencia de lo que es la moral, que es lo que cambia el ser humano, que es lo que nos lleva a ser mejores seres humanos y actuar en bien común. Eso es lo que es moral. Entonces yo quiero en este momento a aquellas personas o aquellos amigos, hermanos, que tienen sus pensamientos bien rígidos en que lo que tiene que ver el sufrimiento de las faltas, ese tipo de cosas que estuvo muy claro por la codificación y que muchos los quieren cambiar y darle otro significado, pues yo a esas personas que pueden no estar de acuerdo conmigo, apaguen la radio o apaguen el televisor o como usted le quiera llamar, la pantalla, porque esto es para personas sensibles que en el día de hoy están pasando por pruebas y muchas ocasiones deben conocer cuáles son las reglas de juego. En todo hay reglas de juego, ¿verdad? Entonces hay unas cosas espirituales que nosotros tenemos, y ese es el propósito de mi educación, tratar de llevar de la misma manera que yo he aprendido, a través de concentrarme, a través de pedir por medio de mis armonizaciones con los espíritus, que yo me pueda educar y que pueda pasar esa misma educación, y lo que yo puedo leer de aquellos expositores que también se dedican a lo mismo que yo, pues yo aprendo de lo que ellos dicen. Yo en este día quiero hablar sobre una cosa muy importante que se llama la resignación. Si yo me reía hoy porque cuando yo hago mis presentaciones, yo normalmente escribo lo que yo quiero presentar para tener como un bosquejo, ¿no? Entonces ese bosquejo yo lo que hago es que lo imprimo en mi printer, ¿no? Acá en Estados Unidos, pero me lo envío a mí mismo como un email para que yo cuando llegue al lugar, al cuarto donde tengo las impresoras, pues abro ese email. Entonces el título que le puse fue Resic, pues yo mismo lo sé de qué es, y si una secretaria lo ve, dice, esta es la resignación, porque en inglés resignación significa renunciar a algo, renunciar a un trabajo, y no verdaderamente eso. Déjame quitar eso, que después la gente empieza a malinterpretar, y como es las cosas, siempre le añaden un poquito más de lo que verdaderamente son las cosas y se crean los problemas. Pero yo he querido, y específicamente he querido usar la palabra resignación, porque es lo que me dijeron los espíritus. Yo trato de hablar siempre lo que los espíritus me dicen, yo soy obediente. Hoy me siento bien cansado.
definitivamente ha sido una semana fuerte, pero los espíritus no me han dejado. Hasta que yo no termine de hacer esto, no me puedo ir para mi casa. Y quiero hacerlo con mucho amor. Y siento en mi corazón, ahora mismo siento esa presencia de que esto que quiero hablar debe ser de beneficio a muchas personas. Por lo tanto, aquellas personas que se sientan un poco incómodos con que no se tienen que pasar pruebas en esta vida, de que solamente se viene simplemente a contemplar las estrellas y a ver la cosa metafísica y las cosas bonitas, pues a esas personas yo no creo que este mensaje le pueda llegar a donde yo quiero llegar. Hay unos motivos para la resignación. Y en ocasiones tú vas a ver básicamente toda la codificación, el libro de los espíritus. Tú buscas una búsqueda de la palabra resignación de todos los temas que se habla sobre eso y vas a encontrarte 25 o 30 temas en diferentes partes del libro. Esta palabra es bien sencilla, pero es bien contundente. Esta palabra significa para ti y para mí que queremos crecer en el espíritu, que queremos estar en el adelantamiento espiritual que se nos viene diciendo por medio de la codificación, una palabra clave, importante. Y si tú hoy día no le echas mano a este conocimiento que a mí me fue mostrado y que te lo estoy pasando a ti, verdaderamente vas a estar en la vida como el que camina como una veleta, para donde le dé el viento. Se van caminando, aquel dijo una cosa bonita, se va por allá. No, es tiempo ya de parar y no ser veletas. Y yo digo veletas a las personas que no tienen que simplemente, ay, me gusta mucho lo que ustedes hablan, me gusta mucho la filosofía y quiero aprender. Entonces, cuando empieza a ver que esto es un poquito tedioso, y no tan siquiera que es tedioso, que es difícil ser espírita. Y si las personas que nos tiran a nosotros que somos brujos, que somos hechiceros, o que somos personas que hacemos daño, no se dieran cuenta del sacrificado que es nosotros poder continuar por la rayita que nos han arrasado los espíritus para lograr ser buenos seres humanos. Y esas personas que se dedican a estar simplemente, y son los evangélicos, básicamente, que para que no se les vacían sus arcas, pues simplemente, o los católicos, simplemente no. Esas personas que bregan con el diablo, y nosotros no creemos en el diablo y ni en el infierno, ni ese tipo de cosas que le han metido en la mente a la gente y no los ponen a pensar en el mundo espiritual. Nosotros somos espiritistas, espíritas, y nos diferencia grandemente la parte material. Nos diferencia grandemente todo lo que al ser humano lo lleva a hacer el comportamiento erróneo que tiene en esta vida. Nosotros tratamos de, por medio de la educación, por medio de la guía de los buenos espíritus, tratar de ser mejores seres humanos, para poder caminar en este periodo de tiempo que nos toca vivir, que es simplemente una vida de 60, 70 años, y poder eliminar siglos en nuestro karma. Y les voy a explicar cómo se hace muy sencillamente. Y si todo el mundo tuviera esta información, estarían muy fácilmente caminando hacia donde tienen que ir, por el caminito que le hicieron para eso, para que su karma sea eliminado lo antes posible. Entonces, nos vamos al libro de el Evangelio según el Espiritismo. Y vamos a estar hablando de una de las cosas que... vamos a empezar con los motivos de la resignación. ¿Qué motivos tiene la resignación? Usted viene y oye, ay, es que pasé por eso tan difícil, y estoy pasando por, ay, Dios mío, he perdido el trabajo, he perdido la casa, tengo un hijo enfermo, tengo una enfermedad terminal. Entonces usted viene y dice, pero estoy resignado porque yo siento que así que tiene que ser. Exactamente, ese es el punto que te quiero llevar. Cuando llega el momento de la resignación está muy atado a lo que es la paciencia en las pruebas. Y quiero establecer bien claro de que sí, nosotros tenemos que pasar pruebas. Sí, nosotros tenemos que espiar las pruebas del pasado, de lo que hicimos mal en el pasado. O sea, eso no está en esta lección del día de hoy. No quiero que esté en algo, en paños tibios. No. Voy a hablar de algo que es real. De que todos pasamos por un proceso en que tenemos que pasar unas pruebas. Y esas pruebas son de sufrimiento, no son de pasarla bien y sentado en una hamaca con una piña colada. Nos vinimos a esta vida, y cuando las personas se encuentran con ese tipo de problemas, ese tipo de pruebas, deberían estar pensando, ay, que mucho me ha tocado sufrir en esta vida, y lamentándose de eso, decir, gracias a Dios que tengo esto, porque esto significará para mi futuro evolutivo una economía increíble. Y esas pruebas que tú estás pasando hoy día,
que son duras, que fuertes, que no te gustaría que nadie ni se las desearía a tu peor enemigo, esas pruebas te están ayudando a ti a tu progresar espiritualmente. Entonces, cuando llega el punto de que esa prueba te duele, es como si cogieran el tornillo y lo fueran apretando, como si fuera una tortura. Lamentablemente es así. Las pruebas son una tortura que nos llegan a nosotros para que nosotros reconozcamos por qué tenemos que lidiar con eso y por qué llegamos a ese punto. Y eso fue como resultado de que la vida que hicimos en el pasado, una vida de errores, una vida como muchos que vemos alrededor de nosotros, que no les importa nada. Y sufren y salen por ahí, se ponen otra camisa y siguen caminando. Eso precisamente es lo que quiero hoy indicarte. Dice motivos de la resignación, el número 12, en el libro del Evangelio según el Espiritismo. Con estas palabras, bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Jesús indica al mismo tiempo la comparación que espera a los que sufren. Y la resignación, ahí viene la palabra y la vamos a repetir bastante en esta disertación, que hace bendecir el sufrimiento como preludio de la curación. Hay ocasiones que vienen pruebas tan y tan severas a nuestra vida, por ejemplo, una enfermedad o un hijo con una enfermedad, y uno se desespera y uno hace todo lo posible, lo lleva al médico, y entonces cuando descubre que con el medio de la oración y por medio de buenos espíritus, la magnetización también puede obtener unos resultados y puede tener una sanidad, se vierte completamente en eso. De momento nada surge y nada se resuelve, y ese es el punto donde vas a llegar a la resignación, a tener que decir: no tengo fuerza, tengo el dinero pero no puedo comprar la salud, tengo los recursos pero no puedo hacer nada, porque no es cuestión de recursos, de dinero ni de nada. Ahora en ese momento es de posiblemente un milagro, posiblemente un cambio de viento que tú no lo puedes controlar y que tú no lo puedes crear. Simplemente es un cambio de viento o una circunstancia que se mejoren a tu beneficio y que tiene que ser fuera de tus manos, de tu fuerza. Entonces yo digo, y voy a hablar de muchas cosas, y que eso es lo que me venía hoy este pensamiento. Me encontré en los libros cada una de las cosas que podía hablar, pero no me quiero separar de lo que quiero presentar, porque para mí representa la resignación un punto muy importante donde te abre la oportunidad de que tú mentalmente puedes llegar al escaloncito que tú necesitas subir cada vez que tú vas creciendo espiritualmente, cada vez que tú vas limpiando tu karma, cada vez que tú estás logrando superar cada prueba. Y eso es bien importante, porque no se queda ahí. Esto va a ser como una novela hoy. Y yo quiero que lo aprendas como yo lo aprendí, y que yo siento mucha satisfacción en decirlo, y siento mucho gozo en decirte estas cosas, porque lo aprendí y dije: wow, yo no sabía que eso era tan importante, la resignación. Pues mira, la resignación viene como consecuencia de tú llegar a un punto de que no puedes hacer nada. Ahí se acabó el evento. Has orado y te cansaste de orar. Y cuando estoy hablando sobre esto, me acuerdo de amigos que han venido al espiritismo y vienen de influencias espiritistas de la otra calaña, de la otra parte, de la que hacen sacrificios, de la que cobran dinero, de la que hacen brujería, de la que hacen... Y muchas veces la gente me critica: Fran, tú eres muy fuerte. Y yo digo las cosas como deben ser. Vamos a dejarnos de darle vuelta a las cosas. Yo soy espírita y espiritista, como dijo, como acuñó las palabras el señor Allan Kardec, que diferencia de lo que es ser espiritualista. Y espiritualista, lo único que hay es diferencia. Espiritualista es diferente a lo que es material. Yo soy espírita, con un mensaje espírita de poder, de moral, que hace que el ser humano cambie. Eso es lo que yo soy, y eso es lo que yo predico y lo que yo enseño y educo. Entonces, volviendo al tema, porque muchas veces cuando llegue el momento de esa situación donde se requiere paciencia, porque tú vienes con un problema y no consigues trabajo, por ejemplo, y vas aquí, llamas aquí, abres la puerta y abres el periódico y te pones una tacita de café como te recomendé en uno de los videos, y nada surge, y ahí vas a la entrevista, te preparaste bien y te preparaste las preguntas
y nada funciona, y en ocasiones hasta viene y busca y toca la puerta de alguien, mira, a ver si un padrinito me puede ayudar, porque lamentablemente vivimos un mundo donde los trabajos buenos se le están dando a las personas porque con fulano conoce a fulano y el otro fulano conoce a fulano, cuando debería ser por los méritos de la persona, por el interés de la persona de querer superarse, por el mérito que tiene esa persona de poder tener un trabajo para poder sostener su familia, porque eso es justo. Y cuando esos empleadores que vienen y cuando miran a la persona que entra por la puerta, lo primero que miran es el signo de dólar, ¿cuánto me puede dar esa persona? Como si fuéramos esclavos. En el pasado le ponían un precio al esclavo como tenía los dientes, o a los caballos, mirándole cuánto le puedo sacar, cuánto esa persona me puede producir toda la vida, de gratis para mí. Ese es el pensamiento de muchos empleadores hoy día, lamentablemente, porque yo llegué a un momento en que yo pasé por esa parte, esa etapa. Antes de yo estar moralizado, yo era director de personal de una compañía y cada vez que venía una persona, yo simplemente lo probaba. Había ocasiones que hasta cogía, dejaba caer un papel en el piso, a propósito, a ver si, y cuando la persona llegaba a la entrevista, yo esperaba porque esa persona se diera cuenta que había un papel en el piso, lo recogiera y me lo pusiera en el escritorio. Y ahí yo iba a determinar algunas cosas, cómo me daba la mano, si me la daba como bien apretada o me la daba así fronga, ¿no? Todas esas cosas yo las miraba en una entrevista, qué preguntas me hacía, cómo me contestaba las preguntas, para yo tomar una decisión en base a cuál era el recurso que yo necesitaba para emplearlo en ese negocio. Cuando si hubiese tenido la mentalidad que tengo ahora, lo hubiese mirado a los ojos y hubiese visto su corazón y su alma. Y entonces hubiese tenido muchos mejores resultados, porque la mayoría de esas personas que uno se dejaba llevar por las apariencias ya vienen preparados, ya vienen con un buen trajecito, vienen preparados, saben lo que te van a decir, vienen con un papel bien, bien bonito, un buen, ¿cómo se llama? Resumen, o como le llaman en otros países. En Estados Unidos se le llama resumen, pero es una historia de vida, ¿no? Y todo eso preparadito, y tienen unas muy buenas referencias, nombres de personas que los recomiendan. Entonces, pues todas esas cosas uno de primera intención, pues uno ay, si es una mujer, si es una mujer hermosa, tienen unas posibilidades increíbles de que pueda entrar. Ese es el mundo material. Pero el mundo espiritual lo ve de otra manera. Si tú miras a la persona a los ojos y miras lo que esa persona da, y si ves que es una persona noble y te das cuenta que esa persona es responsable y que esa persona no te va a fallar, pues los resultados serían mucho mejores, ¿no? Pero el mundo, pues, es así, y es bien difícil cambiarlo, pero no es imposible. Eso me dijeron los espíritus hace 2 días. No es imposible, nada es imposible en esta vida. Pues estamos hablando de que cuando llega el momento de la resignación, que viene a través de las pruebas fuertes, sencillamente que tú no tienes razón de que qué va a pasar. Cierro las manos. ¿Cómo se llama? Pónganme las esposas, porque ya yo no puedo hacer nada ahí. Y ahí es donde viene la parte espiritual, y viene en ese momento el punto más crucial de cada prueba que tú estás pasando. Cada prueba fue determinada porque tú mismo la determinaste que querías pasar por eso. Eso no hay duda de eso, y lo hemos hablado en otros videos. Pero cuando llega ese momento es que ya tú estás en el escaloncito. Llegaste a la prueba. Entonces la resignación, ¿qué quiere decir? Paciencia. La resignación quiere decir que tú has sufrido todo eso y has reconocido que tu fuerza ya no puede más, que ya no puedes, que ya necesitas ayuda espiritual. ¿Y para qué tú crees que está el espíritu protector y los espíritus buenos a nuestro alrededor? Ese es el propósito, que ellos están ahí para ayudarte en ese momento. Entonces, ¿qué ocurre cuando llegas a ese momento de subirte al peldaño o bajarte? Ahí es bien importante, ahí es donde yo aprendí hoy una gran lección. Ahí es donde los niños se hacen hombres. Y ahí es donde tú decides seguir hacia adelante en tu progreso espiritual o simplemente sucumbes. ¿Y cómo puedes subir adelante en tu crecimiento espiritual? Resignándote a que lo que está pasando tienes que pasarlo. Y no puedes mirar atrás. Y no te puedes ir por el arrajo. Tienes que irte de frente a la situación y vencerla. Y cuando llega a eso vas a vencer. El próximo paso que vas a dar es de éxito, de que lograste pasar esa prueba. Y eso que representa subir un escalón en tu crecimiento espiritual. Lo que antes hacía, que era erróneo, ya dejaste de hacerlo.
Ya meditaste sobre eso y ahora te diste cuenta que tenías que hacerlo como tienes que hacer. Pero en ese proceso que tú vienes subiendo por ahí la carrerita y subiendo las escaleritas, te das cuenta que todo el mundo se te mete en medio. Los espíritus inferiores se meten y empiezan a pasarte por el frente, empiezan a empujarte, te empiezan a decir cosas en el oído, empiezan a cambiarte tu mente y ¿qué tú estás haciendo? Estás cometiendo un error, eso es erróneo, no hagas eso. Róbale primero a él o hazle tal cosa, benefíciate tú primero. Todo ese tipo de cosas te vienen en el proceso, pero cuando tú llegaste a ese punto, que llega como consecuencia de que tú reconoces, tengo que tener resignación. Y cuando tú pronuncias esas palabras, yo quiero que tú aprendas el día de hoy que es el momento del éxito, de que el próximo paso es pasar la prueba. Pero ¿qué pasa? En ese es el momento bien crucial, porque muchos sucumben y optan por quitarse la vida. Y no puedo con la prueba, no puedo, hasta aquí llegué. Y entonces en ese momento es donde viene el espíritu inferior. Si no estás preparado moralmente, empieza a acercarse y a hacer nido. Y dice, mira, lo que pasa es que tú no vales nada. ¿Por qué estás haciendo ese esfuerzo? ¿Qué vas a lograr con eso? Quítate la vida y con eso resuelve, no tienes que seguirlo pasando. Pero como en la mente de la persona está pasando, es un problema serio. Yo no tengo solución, no tengo forma de resolverlo. Y no tengo alternativa y ya me quedé. Se me acabó la gasolina. Lo que tengo de gasolina es para llegar allí ya. Y no tengo dinero para hacer la compra, para comprar los alimentos, para alimentar la familia. No tengo dinero para pagar el mes de renta o la casa o el mortgage. No tengo dinero para nada. Y entonces en esos momentos es que viene y se aprovechan estos malos espíritus a llenarte la cabeza de musaraña. Entonces, si tú no estás moralizado y no conoces cuál es el proceso que nosotros entendemos que debe ser para tú hacer las cosas bien y entender que cuando llegue el momento de la resignación, ese es el momento donde vienen los buenos espíritus a ayudarte y a darte el empujoncito que tú necesitas. Y eso es lo que se necesita. En estos días yo estaba muy preocupado por lo que está pasando en Uganda. Estamos ayudando tengo una gran experiencia con los amigos míos que me están ayudando para ayudar este orfanato en Uganda, África. Hay veces que me pongo a mirar los videos y me doy cuenta que yo digo las palabras a mitad y la gente no entiende lo que yo estoy hablando porque yo solamente voy ahí a las millas tratando de decir las cosas. Estamos ayudando a un orfanato en África. Ese orfanato son 83 niños que en África en este momento está pasando por el momento más difícil en la historia de la humanidad. Y Dios ya está mirando eso, está mandando mensajes. Ya me dio una psicografía, ya yo la publiqué hace el día de ayer o el día de hoy, no me acuerdo. Pero es un mensaje que está viniendo contundente porque África, la gente se ha olvidado de que lo que puede pasar, lo que está pasando en África le puede pasar a cualquier país de la noche a la mañana. Hoy tienen abundancia, hoy tienen recursos, ¿no? Que si el petróleo y mañana cuando eso se acabe. No estamos preparados para eso. Y Dios está diciendo, la gente se prepara a los goces materiales y se prepara para caminar en la búsqueda de lo que es material, pero no se preparan para los momentos en que lo material no existe, de que no fluye en la misma proporción que debería fluir para sostener toda esta humanidad que está creciendo. Todos los días hay nuevos nacimientos, gente nueva que viene. Los que nacen son mucho más de los que mueren. Entonces el balance va creciendo en más población y más problemas y consumen más agua, consumen más alimentos, van apoderándose de más espacio en la tierra, se hacen los espacios más pequeños donde la densidad poblacional logra de que entonces vivan más gente en un lugar más pequeño. Ahí viene una serie de condiciones que se tiene que preparar sobre eso, como en la salubridad y ese tipo de cosas. Bueno, pero el mensaje que me dieron los buenos espíritus, los espíritus superiores en estos días es que el ritmo en que nosotros vamos a tener lo que tiene que ver con lo financiero, lo material que supla las necesidades de los seres humanos, no va a la misma razón de crecimiento de la población. Entonces va a llegar un momento en que ahora nos hacemos de la vista larga. ¿Por qué? Porque estamos muy materializados. No pensamos en el bien común, que es la moral. No pensamos en que si miráramos lo que está pasando en África hoy día, estaríamos pensando cómo podemos prevenir eso. Lo podemos prevenir con un granito de arena.
un poquito cada cual, el comportamiento va cambiando. Y eso en general es lo que Dios quiere, porque eso no se quiere que sea un hombre que venga y que sea un anticristo, que venga a resolver los problemas de la humanidad para hacerse el líder grande. Eso no es lo que Dios pretende. Lo que Dios pretende es que cada corazoncito que existe dé un poquito de lo que sobra de su corazón para el beneficio de los demás. Tú sabes que aquel se está muriendo y no tiene comida en la casa, en la mesa. Piensa un poquito y dice, bueno, hoy esta semana yo recibí 10, pues voy a dar 2 para esa causa. No tienes que darlo todos los días. Y no lo estoy pidiendo para mí, lo estoy pidiendo para un orfanato establecido en Uganda. Y en Uganda está en el centro de África. Y África está pasando ahora mismo por la peor sequía que ha existido desde 1995. Los millones de personas que se están muriendo y se esperan que se mueran a final de año, antes que llegue el 2012, son increíbles. Entonces yo vengo y le traigo una proposición a todos mis amigos, un lugar en Uganda que tiene una necesidad que no tienen a dónde pedirle ni a quién decirle, pero allí hay unas personas que se han dedicado su vida a coger esos niños que están sin padre y sin madre, que no tienen oportunidad de poder subsistir de ninguna manera, no hay educación, no hay recursos, no hay dinero. Entonces, ¿a quién le van a pedir a esas personas? Entonces, a mí me llegó esa información y yo medité y yo pedí permiso a Dios y yo le dije, ¿qué es lo que pasa con esto? Y sentí en mi corazón que ellos necesitaban. Pues hemos estado ayudando a algunos. No podemos decir que estamos muy abundantes en esto, y pues, pero estamos ayudando. Entonces, cuando llegue el momento de la resignación, a mí me pasó. Yo de mi parte mandé un dinero y que lo podía mandar porque lo tenía, y yo vine y lo digo así claramente porque la gente cree que porque yo estoy aquí y estoy hablando por esto y yo soy ingeniero, yo tengo también mis necesidades y yo tengo mi negocio, y mi negocio está bien, bien bajito. En Estados Unidos no se están vendiendo casas. Entonces las cosas no están como empezamos. Entonces ahí es donde viene la resignación también. Wow, y si no vendo la casa, no como. Y así es lo que pasa, pero siempre surge un negocito para aquí, un negocio por allá, y con eso tú vives, ¿verdad? Entonces yo llegué a un momento esta semana que la desesperación, en cierta manera, me sentí resignado. Y wow, ya yo no puedo hacer mucho más. Ya yo lo puse en internet, yo lo puse en mi muro, muchos amigos lo han cambiado, lo han puesto en sus propios muros y se ha diseminado por muchas áreas y han venido un poquito aquí, porque yo decía simplemente, Señor, solamente ponle en la mente de algunos un poquito, no estamos pidiendo mucho, un poquito, 10, 20, $15, mándalo para allá. No pienses que porque mandaste $15 ahora tienes que mandar el mes que viene. Yo puse ese comentario y lo eliminé, porque yo no pretendo eso. Eso es una responsabilidad y una carga muy fuerte, y muchas personas no tienen ese recurso. En los países que están viendo estos mensajes no tienen esos recursos, pero tienen un corazón grande. Y si en la semana pues le sobraron 5, pues se le mandan 5. Y si aquel viene, mira, mándale a los niños de Uganda. Pues, ¿por qué digo a los niños de Uganda? Porque estoy buscando algo que podamos ayudar a ese país. Y en este momento surge eso de la misma manera en Mogadishu, en todos esos países, está pasando lo mismo. Entonces, pues llega un momento de que yo tuve resignación. Y yo sentí de mi espíritu que me dijeron, como que me echaron, no te preocupes, papá, que eso va a fluir. Y está fluyendo, gracias a Dios. Está fluyendo. Llega un momento que tú no tienes la fuerza, no tienes los recursos, o no tienes, tú sabes, simplemente tú llevar el mensaje. Y eso es lo que yo pretendo hoy, que aprendamos eso. Cuando lleguemos a ese momento de resignación, tenemos que saber que eso tiene propósito en el mundo espiritual. No está hecho ahí se creó para que uno venga a sufrir y se acabó el evento. ¿Sí? El sufrimiento viene como consecuencia de varias cosas. De que tú cometiste errores, de que tú manchaste tu alma, creaste un calma, y que cuando estuviste como espíritu encarnación, reencarnación, cuando te desencarnaste la vez pasada, antes de encarnar nuevamente a esta, tú tuviste la decisión, te pusieron así en una bandeja, ¿qué tienes que hacer? En base a lo que te pasó en el pasado, dónde te tienes que mejorar, dónde tienes que pulirte. Estas son las pruebas, estas son las que hay. Muchas veces las pruebas son fuertes, pero cuando más fuertes son es porque más se te requiere, aunque más crecimiento vas a lograr, y menos años y menos siglos van a estar, muchos siglos se van a estar eliminando de tu karma. ¿Entiendes? Ese es el propósito de todo esto. Entonces, cuando tú te encuentras con esto,
Es un aprendizaje en todo momento, porque si tú empiezas a aprender nuestra filosofía, te vas a dar cuenta que la filosofía se basa en el conocimiento y entender las cosas espirituales, y que no todo tiene que basarse en dinero ni en recursos económicos, sino que tiene que ver con tu desarrollo espiritual. Y por eso tiene su procedimiento. Entonces, cuando tú llegas a ese punto de resignación, te pueden pasar dos cosas. Dices, no, yo no voy más. Se acabó el evento, hasta aquí llegué. Me quito. Y cambia tu actitud y empieza a hacer lo que hacía antes. Y te vas a matar y te vas a hacer todas las malas barbaridades que hacía antes. O también puede pasar, que no es bueno tampoco, empiezas a murmurar. Al principio les pasa todo. Yo diría que todo lo hay. Yo estoy dedicando mi tiempo a esto y mire, esto no se resuelve. Y esto, Fran me está robando los chavos. ¿Cuántos hablan de eso hoy día? Y yo digo, Dios mío, ayúdame, porque yo solamente llevo un mensaje, pero ellos creyeron en mi mensaje y ahora se encuentran con que la realidad de la vida es que las pruebas están ahí y que no se van a ir, que tienes que seguir luchando con ellas, y lo más que tienes que luchar es por llegar a la resignación. Y para llegar a eso falta mucho tramo. Entonces, cuando llegan al espiritismo se encuentran, wow, pero es que esas pruebas las tengo que pasar. Pero yo creía que yo simplemente, pues si yo hacía esto, llamaba a mi espíritu protector, o no, es que las pruebas no se van a quitar, tienen que estar ahí y tú tienes que pasarlas. Ahora, tú llamas a tu espíritu protector para que te ayude. ¿Qué te va a ayudar? No para que te resuelva las pruebas, para que te alivie, para que te aliviane, te dirija, mira, te sugiero que vayas por este lado, sin que te lleve de la mano, porque eso es lo importante. Ningún espíritu bueno que quiere el bien para ti te va a llevar de la mano. ¿Por qué? Sencillamente porque no se puede violar el libre albedrío. El libre albedrío es lo más importante que el ser humano tiene para que sea su sacrificio, y poder vencer esa prueba con dignidad y con A, no con F, sino con A. Tienes que tener tu libre albedrío, tú mismo decidirlo. Yo quiero coger por ahí. ¿Es el camino difícil? Pues hay que hacerlo. ¿Tengo que pasar hambre? Hay que pasar hambre. Hay ocasiones que hay que pasar hambre. Y muchas veces, pero ¿por qué tengo que pasar hambre? Porque tienes que entender que hay ocasiones en la vida que se pasa hambre. Cuando tú quieres defender tus principios, cuando tú quieres hacer las cosas bien. Mira, yo hablo mucho y abrí una página. No soy político. Yo sentí de los espíritus y me dieron una psicografía y me dijeron, cuando tú te metes a la política activa, tu libre albedrío se viola a la soltada, porque la política, democráticamente hablando, no estamos hablando de sistemas autoritatarios, no sé si es la palabra, o sistemas religiosos, que de cierta manera son totalitarismo también, porque está basado en una base que no tiene mucho los de abajo decisiones, sino que son una base central que toma las decisiones. Pero cuando vamos a lo que nosotros vivimos, que vivimos en Estados Unidos, que se llama la democracia, donde todo se hace por las mayorías. Y las mayorías, ¿qué es lo que hacen las mayorías? Deciden por las cosas. Y si las mayorías que estamos hablando son mayorías que son inmorales, que no conocen lo que es la moral, que no conocen lo que es el bien común, sino que lo que conocen es el materialismo, ustedes pueden estar seguros que la mayoría de las decisiones que se tomen van a ser decisiones basadas en la inmoralidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer allí un hombre moral o una figura moral que ha aprendido, que sabe que tiene que llegar a la resignación, que sabe que tiene que pasar difíciles problemas en la vida para poder cambiar su comportamiento, pero como resultado tiene una felicidad, es un mejor marido, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor hermano, un hombre más compasivo, un hombre que ya está como la fruta madura, que llegó al punto donde ya esta parte espiritual era necesaria, ya se cansó de lo pasado y renunció a la materialidad y renunció a todas las cosas que le desvían de lo que es ser un buen ser humano, que es el egoísmo, lo eliminó, la codicia lo eliminó, lo que es el orgullo lo eliminó, lo que es la sensualidad lo eliminó de su vida. Es una persona, un ser humano excepcional, con capacidad de amar, con compasión, con caridad. No caridad como la que dicen muchos por ahí, que eso es dar migajas, no, con caridad de hacer bien a los demás, que es la única manera que podemos salir adelante en el mundo espiritual, para que Dios nos escuche y que nosotros tengamos voz y voto ante Dios.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú eres una persona que tienes esas cualidades hermosas que has logrado adquirir y estás en la política, ¿qué va a ocurrir? Que como las masas, que son mayoría, toman decisiones inmorales, tú tienes que acatar lo que la mayoría dice. Y tú dices, bueno, está bien, pues yo no estoy no estoy haciendo nada malo, porque como yo tengo que acatar eso, bueno. Pero lo que pasa es que ahora entonces, cuando acatas eso que decidieron la mayoría, por votación interna, como sea, tú tienes que caminar en esa función. Entonces, ¿cómo vas a caminar una persona moral en unos actos inmorales? ¿Cómo vas a estar patrocinando que se maten líderes en otros lugares por simplemente mantener el poder? Porque ¿cómo tú vas a permitir que entonces algunos pocos se beneficien de algunos beneficios? Porque eso se legisló allí en el grupo, ellos aprobaron eso, y que la mayoría del pueblo entonces sufra por las condiciones de que algunos pocos solamente consiguieron eso. Entonces, yo no estoy diciendo que estoy en contra del sufragio. Yo pienso que cada cual tiene que votar y eso hay que protegerlo como de lugar. Tú coges tu candidato y ese es lo mejor. Pero tú venir a decir, no, que yo tenga que cambiar, vamos a cambiar el mundo entero con nuestra filosofía. Falso, de toda falsedad. No vas a llegar a ningún lado, no vas a llegar ni a la próxima esquina. Eso le pasó a Madero, que era un espírita cardecista, y no, a donde no podía, lo mataron. El mismo Lincoln, que emancipó a los esclavos. Lincoln tenía esa inclinación del espiritismo y lo mataron, porque son intereses creados por los espíritus inferiores que muchas veces tienen bastante poder en este mundo material, porque ahí es donde ellos pululean, ¿no? Pero yo pienso, y digo claramente eso, que nosotros los espíritas tenemos que mantenernos a un nivel por nuestro propio comportamiento, hacer los cambios que se necesitan en la sociedad y que aprobemos con nuestro voto aquellas cosas que sean apropiadas para el beneficio común. Eso es bien, bien razonable. Eso para mí es el estar en la política. Pero en la misma Biblia dice dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, me desvié un poco del tema, discúlpenme, no fue mi intención, pero estoy tratando de poner mis puntos. Mis puntos muchas veces son medio controversiales y los quiero presentarles, porque si no lo hago, pues entonces la gente malinterpreta. Ya no, él dijo tal cosa y no, yo no dije tal cosa. Entonces, si seguimos en el libro del Evangelio según el Espiritismo, que yo estaba mencionando en algunas áreas, hay un extracto que dice lo siguiente, que es bien importante, que no vayas a caer en el hoyo y que vayas a crear muchas más faltas de las que está tratando de eliminar. Dice, entre estas faltas debería poner en primer lugar el defecto de sumisión a la voluntad de Dios. Uno tiene que someterse cuando quieres hacer un cambio moral, de transformación moral, que es lo que yo estoy predicando en estos meses. Tú cambias tu vida, tú conoces tu espíritu protector, tú eliminas de tu vida el mal espíritu y tú empiezas a seguir y empiezas ahí con tu reforma íntima. Yo entiendo que la reforma íntima se viene a tener lugar en el momento en que ya tú has dado el primer paso. ¿Y cómo lo das? Eliminando tus espíritus inferiores por el otro lado, teniendo tu espíritu protector a tu lado, porque en este tablero de juego el espíritu protector es tu parte, es parte del juego, no puedes irte solo. Entonces, la mayoría de las personas durante muchos años se han olvidado del espíritu protector. Yo soy el único que estoy diciendo que el espíritu protector es importante y se lo presento a todo el mundo que lo quiera conocer. ¿Por qué? Porque eso es parte del desarrollo tuyo, tu desarrollo espiritual. Entonces dice, si en las aflicciones se murmura, si no se aceptan con resignación y como cosa que ha debido merecerse, si se acusa a Dios de injusto, aquí sí tengo que parar. Aunque tuve, quiero entonces empezar nuevamente donde me quedé. Y se contrae una deuda nueva que hace perder el beneficio que podría esperarse del sufrimiento. Sufriste mucho en esa prueba y has logrado superarla en cierta manera, pero llega un momento en que entonces todavía no estás completamente convencido, que tienes que resignarte. Y el resignarte significa no puedes murmurar. Y hoy te digo, elimina eso de tu vocabulario, la murmuración. Que dijo, a veces nosotros los seres humanos nos gusta mucho la murmuración, y la murmuración es terrible, crea karma, crea faltas
a tu vida y tienes que quitarla de tu vida. Entonces, cuando tú empiezas a murmurar porque no puedes pasar la prueba y la encuentras muy difícil, mejor es que te quedes calladito o calladita. Y cuando eso ocurre, entonces estás complementándote en la resignación. Entonces, y menos aún que acuses a Dios. Y Dios, pero entonces ahí viene el egoísmo tuyo. Yo me estoy sacrificando. Entonces te estás sacrificando porque lo que quieres es una gracia de Dios, o que lo que tú quieres decir es que los esfuerzos tuyos son tan y tan grandes que entonces Dios te tiene que... Pero si Dios no está envuelto en esto, si eso son faltas tuyas que tú tienes que hacer y tienes que pasar, y esas faltas tuyas que tú estás cometiendo es una prueba que tú tienes que probar, que tú la puedes superar. No, ni tan siquiera se lo tienes que probar a Dios, porque Dios ya sabe hasta dónde tú llegas. Dios sabe que a ti se te acabó la gasolina hace rato y Él está esperando que tú por el olor sigas caminando, ¿verdad? Pues entonces, pues no te preocupes por Dios, ni lo metas en el asunto, ni lo metas en esta fórmula de la resignación. Quiere decir que no puedes, no debes, y recomiendo yo, no debes, según esto, añadir pruebas a tu peso más, a lo que estás haciendo. Si estás sufriendo, estás pasando por un proceso de expiación y un proceso de mejoramiento, de momento lo daña y todo lo que lograste se va al piso. Y es empezar nuevamente con la prueba. Es como si cuando coges un préstamo y ya lo estás pagando, y ya cuando lo fuiste a pagar el último pago, ¡pam! De momento, es como mucha gente viene y me dice, yo voy a hacer un refinanciamiento. Y no lo hagas, muchacho, no hagas eso, porque te va a costar demasiado y vas a seguirle debiendo. No, si ya está más que un pago, termina la deuda y ya sale al otro lado. Esa es la mejor recomendación que te puedo dar. Entonces, por eso será preciso empezar de nuevo, dice el libro del Evangelio según el Espiritismo. Absolutamente como si a un acreedor que os atormenta, le dais cantidades a cuenta y cada vez le pedís prestado de nuevo. Estás perdiendo el tiempo, es como el que nada para atrás. Hay una en Estados Unidos venden un swimming pool, una piscina, una alberca, como dicen en México. Es pequeñita, ¿verdad? Es para hacer ejercicio. Entonces tú te pones un chorro y ese chorro te va tirando y es para que tú nades ahí y hagas ejercicio. Se les recomienda a las personas mayores, a mí sí como yo, para que nos mantengamos no es ¿cómo se llama? La alberca bonita, que es donde tú la pones, está el sol y bien, unas sillitas bien bonitas y todo el mundo va allá y tú sabes, no es para tú hacer ejercicio. O sea, un chorro te está tirando. Entonces si tú dejas de bracear, te va a llevar la corriente y vas a caer al otro lado. Y ese es el propósito de esto. Entonces esto es lo que está pasando, que en las pruebas te están tirando. Tienes que buscar la manera de nadar y salir al otro lado. Es la única manera de tú salvarte. Entonces es lo mismo que cuando una persona viene y te viene... y esto lo añado a esto, del hecho de que tú vas a cruzar un río, pero tú no sabes nadar. Te vas a encontrar un montón de situaciones donde qué es lo que va a ocurrir. Posiblemente vas a fallecer. ¿Por qué? Porque no sabes nadar. Entonces tú tienes que aprender a nadar. Y eso es lo que yo estoy enseñando hoy aquí, que aprendas a nadar. ¿Y cómo aprendes a nadar? Eliminando la murmuración, los chismes y acusar a Dios. Si tú logras eso, pues ese esfuerzo que has hecho te va a mejorar en tu calma cientos de años. Y te lo voy a explicar, porque lo dijeron los espíritus. A su entrada en el mundo de los espíritus, el hombre es semejante también al obrero que se presenta el día de la paga. A los unos les dice el amo, aquí tenéis el precio de vuestros jornales, ¿verdad? A los otros, a los felices de la tierra, a los que hayan vivido en la ociosidad, a los que hayan cifrado su felicidad en la satisfacción del amor propio y los goces mundanos, les dirá, bueno, a ustedes nada hay para vosotros. A los otros que sufrieron las pruebas y todo eso, si ellos ya yo le pagué. Pero a ustedes, porque habéis recibido vuestro salario en la tierra. Idos y empezar de nuevo vuestra tarea. O sea, pues perdieron el tiempo en esta encarnación y van a tener que venir otra vez nueva en esta encarnación. El mismo julepe, la misma situación. Entonces, perdiste tu tiempo. Quiere decir que si no sufres, si no expías lo que es del pasado y lo haces con resignación, no progresas espiritualmente. Eso es lo importante en esto. Entonces, tal es el sentido de estas palabras, bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Esas son palabras de Jesús. Le estamos evaluando en el libro de Evangelio según el Espiritismo. Y a muchos también espiritistas quieren eliminar porque dicen que eso es muy religioso.
Ay, Dios mío, Señor, tenemos mucho que aprender y tenemos que aprender a resignarnos a lo que tú nos has presentado y nos has dado. Entonces dice, bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados, son felices porque pagan la deuda y después de pagar quedaron libres. Pero si pagando por un lado se contraen nuevas deudas por el otro, nunca se llegará al saldo. Cada nueva falta aumenta la deuda, porque no hay una sola. Cualquiera que sea, que no lleve consigo su castigo forzoso, inevitable. Si no es hoy, será mañana, y si no es en esta vida, será en la otra. Bien sencillo, Dios no tiene problema con eso. Dios hizo los años ahí que se pueden perder los años. Y bueno, tú tienes libre albedrío. Tú puedes decidir por el bien o por el mal. ¿Quieres ser egoísta? Estás perdiendo el tiempo, porque vas a tener que empezar nuevamente. Y todo ese periodo que viviste la vida en placentero, con una piña colada, y en la piscina allí, y no nadando para el frente, sino nadando para atrás, ahí tú no llegas a ningún lado. Entonces, ¿por qué no mira la cosa como tienen que ser? Cada nueva falta aumenta la deuda, porque no hay una sola, cualquiera que sea, que no lleve consigo su castigo forzoso, inevitable. Si no es hoy, será mañana, y si no es esta vida, será en la otra. Y eso no quiere decir que Dios sea injusto. No podemos catalogar a Dios si Dios te está dando a ti la oportunidad de que tú decidas por el caminito estrecho, pero seguro, o te vayas simplemente por la gran avenida donde pasan todos los carros, y ahí pues ahí puedes perecer en el proceso, ¿verdad? Vete por el caminito que Él te enseñó, y por esa veredita vas a llegar más rápido. Es un atajo, ¿sabes? Entonces dice, entre estas faltas debería ponerse en primer lugar el defecto de sumisión a la voluntad de Dios. No eres sumiso. Vienes buscando como los que buscan los panes y los peces, como aquellos que dan los diezmos en las iglesias, diciendo, oh, pero es que yo no soy próspero. Y entonces allá en la otra parte, el dirigente le dice, no, lo que pasa es que tú tienes que diezmar, pero no solamente diezmar, tienes que traer tu ofrenda. Entonces con eso tú estás comprando la prosperidad. Y el que tú vengas con un Mercedes-Benz al lado de eso y tú vengas con un traje de $1000, eso significa que Dios está en ti y que tú estás logrando progresar cuando verdaderamente ahí es donde te están metiendo bien fuertemente para atrás. Ahí yo diría que caminas como el cangrejo. Entre estas faltas debería ponerse en primer lugar el defecto de la sumisión a la voluntad de Dios. Pues si en las aflicciones se murmura, si no se aceptan con resignación y como cosa que ha debido merecerse, si se acusa a Dios de injusto, se contrae una deuda nueva. Cada vez que tu pensamiento o tus palabras dicen, es que Dios me dejó solo. No juegues con eso, amigo o amiga. Papá, como dicen en Puerto Rico, no juegues con eso. Y el momento que tú pronuncias esas palabritas, una sola vez que lo hagas, ahí está arrestado. Ahí tienes un de esos. Y lo que hiciste hasta llegar a ese punto ya se eliminó, ya se diluyó, ya no tienes que volver otra vez, empezar de nuevo. Una deuda nueva que hace perder el beneficio que podría esperarse del sufrimiento. Por esto será preciso empezar de nuevo. Absolutamente como si a un acreedor que os atormenta le dais cantidades a cuenta y cada vez le pedís prestado de nuevo. A su entrada en el mundo de los espíritus, el hombre es semejante también al obrero que se presenta el día de la paga. A los unos les dice el amo, aquí tenéis el precio de vuestros jornales, a los otros, a los felices de la tierra, a los que hayan vivido en la ociosidad, a los que hayan cifrado su felicidad en las satisfacciones del amor propio y los goces mundanos, dirá, nada hay para vosotros porque habéis recibido vuestro salario en la tierra. Idos y empezad de nuevo vuestras tareas. Más claro no canta un gallo. O sea, es bien importante las palabras que pronunciamos porque eso significa las intenciones de tu corazón. Quiere decir que tú estás pasando por la prueba, pero estás esperando algo a cambio. Es igual que el que da algo a cambio. Yo voy a dar este dinero aquí, pero ¿y cuánto viene para atrás para mí? Ay, que no llegó. Pues entonces pues no voy a estar aquí porque yo estoy dando mi diezmo y yo estoy dando mis ofrendas y yo no recibo para atrás nada. Pero es que no es así, no funciona así. Pero es que quiero ese puesto en el gobierno. Y yo soy doctor.
yo soy abogado y dejé todo eso para estar en el gobierno, pero ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no te seguiste haciendo tu trabajo allá? Que para eso estudiaste, ¿no? Ah, no, no, porque aquí es que yo puedo agarrar más. Aquí es donde yo me hago rico. Aquí es donde yo puedo hacer una serie de cosas que se me hace más fácil la vida. Y es en donde los problemas del ser humano, en vez de mejorarse, cambian. Entonces de momento caen presos. ¿Por cuántos políticos caen presos? ¿Por qué? Porque no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, el hombre puede aliviar o aumentar las amarguras de sus pruebas según el modo como considere la vida terrestre. Sufre tanto más cuanto más larga ve la duración del sufrimiento. Así pues, el que se coloca en el punto de vista de la vida espiritual abraza de una sola ojeada la vida corporal. La ve como un punto en el infinito. Comprende su corta duración y dice que ese momento penoso pasa muy pronto. La certeza de un porvenir próximo más feliz le sostiene y le anima, y en lugar de quejarse, da gracias al cielo por los dolores que le hacen adelantar. Para el que solo ve la vida corporal, por el contrario, ésta le parece interminable y el dolor pasa sobre él con toda su fuerza. Es resultado de ese modo de considerar la vida el disminuir la importancia de las cosas de este mundo, conducir al hombre a moderar sus deseos y a contentarse con su posición sin envidiar a lo de los otros. Eso es otra cosa, no puede estar envidiando lo que el otro progresa un poquito. Pero entonces esto es bien importante, amigos y amigas que me escuchan, y no voy a hacer más largo esto porque yo creo que ya llega al punto importante de lo que yo quiera proyectar el día de hoy y enseñarles. Y yo lo aprendí, para mí ha sido desde mucha revelación esta palabra del día de hoy. No podemos estar quejándonos. Vamos a pasar por lo que nos toque pasar. Tengo cáncer, un cáncer terminal, y si lo más que puede pasar es que el cuerpo se deteriore y desfallezca, pues vamos a saber que mirando desde un punto de vista alto, ese problema se terminó ahí, después vas a otra vida y ya pasaste por eso. Y si estás pasando por esa vicisitud en ese problema, eso significa que tú eres bien apreciado, que te están haciendo pasar una difícil porque ya lo fácil ya lo pasaste, ¿verdad? Ahora estamos en el camino que tiene que ser. Entonces, es resultado de este modo de considerar la vida el disminuir la importancia de las cosas de este mundo, conducir al hombre a moderar sus deseos y a contentarse con su posición sin envidiar a los demás, atenuando a la impresión moral de los reveses y de los desengaños que experimenta, adquiere una calma y una resignación tan útiles a la salud del cuerpo como a la del alma. Mientras que con la envidia, los celos y la ambición, él mismo se pone voluntariamente en el tormento, y aunque de este modo las miserias y las angustias de su corta existencia. Entonces, casi termino, pero no quiero dejar pasar, aunque yo quería hablar de muchas otras cosas, de la obediencia y la resignación. Eso lo voy a poner en el artículo para que ustedes lo lean. Quiero enseñarle a ustedes que yo simplemente el video es para puntualizar puntos importantes y finiquitar todo el tema a un punto que llegue a la instrucción y la educación, y que usted se encargue de ir y abrir el libro luego. Hay lo que es la piedad, pero aquí hay el suicidio y la locura. ¿Por qué la gente se suicida? Precisamente porque cuando llegó el momento de la resignación no pudieron soportar y prefirieron, en vez de subir el escalón espiritual, irse por el barranco. Dice, la calma y la resignación resultantes de la manera de considerar la vida terrestre y de la fe del porvenir dan al espíritu una serenidad que es el mejor preservativo contra la locura y el suicidio. En efecto, es cierto que la mayor parte de los casos de locura son debidos a la conmoción producida por las vicisitudes que el hombre no tiene fuerzas para soportar. Sí, pues por la manera como el espiritismo le hace ver las cosas de este mundo, toma con indiferencia y aún con alegría los reveses y los desengaños que le hubieran desesperado en otras circunstancias. Es evidente que esta fuerza que le coloca por encima de los acontecimientos preserva su razón de las sacudidas que sin esto le hubiera quebrantado. Nos dicen locos a los espiritistas porque hablamos con los espíritus, hablamos con el aire.
Y sin embargo es la medicina para evitar el suicidio. Es la medicina para tú poder crecer espiritualmente. Es la medicina para no hacerte loco como te quieren llamar. Te llaman loco, pero pues, precisamente estás trabajando para no serlo, siendo simplemente siguiendo el espiritismo. La incredulidad, la simple duda acerca del porvenir, las ideas materialistas, en una palabra, son los más grandes excitantes para el suicidio. Usted quiere decir, hey, ¿qué es lo que ocasiona el suicidio? Pues hay varias formas de decirlo. Hay mucha gente que escribe sobre eso todos los días. Y yo he escrito también, he hecho unos artículos. Dice, la primera cosa que hace que las personas piensen que la mejor solución antes de llegar a la resignación es la incredulidad. No creen. ¿Para qué voy a pasar por esto? No quieren pasar el paso ese porque no creen. Ni en el mundo espiritual, ni en ellos mismos, ni en nadie. Ni en la luz eléctrica que la ven, que reflejada en una bombilla, o la luz eléctrica, la electricidad no se puede ver. La simple duda acerca del porvenir, simplemente teniendo dudas, ¿qué me va a pasar mañana? No conseguí trabajo ya ahora, ¿qué voy a hacer? Mi familia no puede comer y yo no puedo pagar la casa y me van a sacar de ahí, me voy a humillar entre todos los demás. Y la humillación y todas esas cosas hacen que el ser humano tome decisiones drásticas. En estos días pasados, el año pasado, un individuo de un millonario, no era millonario, era billonario. Ese hombre billonario con propiedades en medio mundo, cuando vino que cayó el sistema, y podemos poner que si tenía 25 billones de dólares, se quedó con $100,000. Que para eso, ¿y por qué se quitó la vida? No podía soportar el porvenir, lo que iba a pasar. Entonces, ese pensamiento estúpido, ese pensamiento como gringola, que la misma riqueza le dio la oportunidad de que él se quitara la vida por la forma de pensar. Son los más grandes excitantes para el suicidio. Engendran la cobardía moral, como habla Kardec. Yo le he mencionado en mis artículos que el que se suicida tiene cobardía moral. Y cuando se ven hombres de ciencia apoyarse en la autoridad de su saber para esforzarse en probar a sus oyentes o a sus lectores que nada tienen que esperar después de la muerte, no equivale a conducirles a esta consecuencia, es a saber que si son desgraciados, nada pueden hacer mejor que matarse. ¿Qué podrían decirle que les desviara de esa idea? Porque le están diciendo que la muerte no existe, que eso, pues entonces las personas, bueno, si eso no existe, pues ¿para qué yo estoy sufriendo aquí? ¿Para qué estoy permitiendo que me pase por latigazo y que pase por todo este marullo de cosas que cada vez que me llama el que me va a cobrar y el otro, y me hace pasar por situaciones difíciles, me hace sufrir, las cárceles, el sufrimiento, las enfermedades? Si este hombre que es un científico que supuestamente ha estudiado todo dice que no hay más nada después de la muerte, entonces ahí es donde tú caes. Y esos son espíritus inferiores. Y espíritus inferiores que no están moralizados. ¿Qué compensación pueden ofrecerle? ¿Qué esperanza pueden darle? Nada, absolutamente, sino la nada, de donde se sigue. Que si la nada es el solo remedio heroico, la sola perspectiva, más vale caer en ella enseguida que más tarde y sufrir de este modo menos tiempo. Viene nuevamente la susodicha nada. Lo que dicen los científicos, lo dice Stephen Hawking, de que el mundo o la humanidad o que el universo salió de la nada. Ya los espíritus lo están diciendo ahí. Que eso es lo que dicen los científicos. Qué buen hallazgo. Esto es un hallazgo para mí que me satisface. Son cositas que uno encuentra. Ay, me gusta eso, tú sabes. Los espíritus están hablando de que los científicos hablan de la nada, y eso es lo que hoy día hacen. No, salió el Big Bang. La teoría Big Bang significa que el universo se creó de la nada, que Dios no es necesario, que Dios no existe, que no tuvo razón de ser. Y entonces yo quiero hacer un paréntesis aquí en este momento. Lo que pasa es que todos estos científicos no se dan cuenta que ellos no son perfectos. Nadie dijo que ellos eran perfectos porque fueron a la universidad y estudiaron unos cursitos allí de física. No, ellos son imperfectos y seguirán siendo imperfectos hasta que desencarnen. Porque ese conocimiento que ellos no le encuentran ni ton ni son, no tienen por qué preocuparse. Ese conocimiento va a llegar en el momento espiritual que el ser humano o que el espíritu suba a la perfección. Los mismos espíritus se han quejado o dicen,
Pero es que nosotros no lo sabemos todo. Claro que no lo saben todo. Dios no se lo va a dar todo a todo el mundo. Para eso hay unos niveles espirituales. Y llega el momento en que cuando llega el nivel espiritual de puros, que es perfecto, ahí es donde tienen el conocimiento de dónde fue que salió todo y por qué. ¿Qué ocasionó la chispa? ¿Qué es eso? Pues entonces, hoy se mata a la gente y escriben libros y están todo el mundo haciendo conjeturas por algo que no pueden conocer ni lo sabrán jamás. Porque con todo el conocimiento, con todas las fórmulas matemáticas, con todos los Einsteins que han pasado, con todas esas situaciones científicas, las computadoras que han hecho unos progresos enormes en la tecnología, no pueden determinar quién es Dios y cómo Dios creó esa nada. Esa nada tuvo que haberse creado por alguien. ¿Cómo se puede identificar el fluido cósmico universal? ¿Qué es eso? No lo pueden determinar. ¿Qué es lo que mueve eso y qué es lo que mueve lo otro? ¿Qué es lo en el mundo espiritual se mueve así, se mueve ya y que nosotros ya tenemos la solución y que tenemos la explicación? Pues esas son cosas que no lo pueden entender porque no están preparados para eso. La prolongación de las ideas materialistas es pues el veneno que inocula en un gran número el pensamiento del suicidio, y aquellos que se proclaman sus apóstoles asumen una grande responsabilidad, no siendo permitida la duda con el espiritismo. El aspecto de la vida cambia, el creyente sabe que la vida se prolonga indefinidamente más allá de la tumba, pero en diferentes condiciones. De aquí nace la paciencia y la resignación, que naturalmente desvían el pensamiento del suicidio. En una palabra, de aquí viene el valor moral. Si podemos caminar en ese trechito, empezamos a tener resignación por las cosas y no apresurarnos y no ser fatalistas, que el próximo paso va a ser la muerte, o el próximo paso es que vas a perder el empleo, o el próximo paso va a ser un escarnio público. Pues en ese momento tú tienes que decidir que tu vida tiene que tener resignación y paciencia y esperar por lo que ya se te ha enseñado, que vas a ir al mundo espiritual. Aquellos que aceptan su sufrimiento con resignación por sumisión a la voluntad de Dios y con la mira de alcanzar la felicidad futura, no trabajan solo para ellos mismos y pueden hacer que sus sufrimientos sean provechosos a otros. Estos sufrimientos pueden ser provechosos a otros material y moralmente. Materialmente, si por el trabajo, las privaciones y los sacrificios que ellos se importan han contribuido al bienestar material de su prójimo. Moralmente, por el ejemplo que dan de sumisión a la voluntad de Dios. Este ejemplo del poder de la fe espiritista puede excitar a los desgraciados a la resignación, salvarles de la desesperación y de sus funestas consecuencias para el porvenir. Esto lo dijo un espíritu llamado San Luis en París en 1860. Entonces, número 6, para hablar terminar con el tema ese del suicidio, vengo a enseñar y a consolar a los pobres desheredados. Vengo a decirles que eleven su resignación al nivel de sus pruebas, que lloren, porque el dolor fue consagrado en el huerto de los olivos, pero que esperen, porque los ángeles consoladores vendrán también a enjugar las lágrimas. Trabajadores, trazad vuestro surco, por la mañana continuad el trabajo, y rudo de la víspera, el trabajo de vuestras manos proporciona el pan terrestre a vuestro cuerpo. Y así por el estilo, voy a ponerlo en el blog para que lo puedan leer. La obediencia y resignación es parte de la resignación, va unido a la obediencia. Eso significa que tú eres obediente. No murmures, no le eches la culpa a Dios, sé obediente, resígnate y vas a progresar. Entonces tiene que también desarrollarse la piedad. Hemos hablado mucho de la caridad. La caridad es importante, que es en el dar, pero la piedad es importante. La piedad es la virtud que más se aproxima a los ángeles. Es la hermana de la caridad que os conduce hacia Dios. Dejad de vuestro corazón, que vuestro corazón se enternezca al espectro de las miserias y de los sufrimientos de vuestros semejantes. Vuestras lágrimas son bálsamos que derramáis sobre sus heridas, y cuando por una dulce simpatía conseguís volverle la esperanza y la resignación, que satisfacción no experimentarías. Es verdad que este encanto tiene cierta amargura, porque nace del lado de la desgracia, pero si no tiene la acritud
de los goces mundanos, ni las punzantes decepciones del vacío que éstas dejan en pos de sí, tienen una suavidad penetrante que alegra el alma. La piedad bien sentida es amor. El amor es afecto. El afecto es el olvido de sí mismo. Y este olvido es la abnegación en favor del desgraciado. Es la virtud por excelencia. Es la que practicó toda su vida el divino Mesías y que enseñó en su doctrina tan sublime y tan santa. Cuando esta doctrina llegue a su pureza primitiva, cuando sea admitida por todos los pueblos, será la felicidad de la tierra, haciendo el fin reinar en ella la concordia, la paz y el amor. Quiere decir que tenemos que ser sumisos, tenemos que tener piedad. La mejor manera de entender piedad es cuando una persona dice, ese hombre es un despiadado, mira cómo tomó mira cómo le mató a esa persona despiadadamente. Pues si él fuera una persona piadosa, hubiese dicho, espérate, no, déjame cogerla, bregar con ella, tú sabes, y hacer una cosa buena. Pues con esto yo termino mi tema. Y quiero enfatizar que el soportar las pruebas hasta la resignación es lo que se propone cada espírita. El que te venga el día a decir que sea espírita, no, nosotros no pasamos por pruebas, nosotros no sufrimos. Eso son personas, pensamientos materialistas, que no saben que del sufrimiento es que sale la resignación y que a la vez se aumenta el grado o se adelanta espiritualmente el alma. Así pues, las convicciones se le dan una resignación que le reserva de la desesperación y por consiguiente de una de las causas más comunes de locura y suicidio. Eso ya lo habíamos mencionado. Las adversidades de la vida corpórea son a la vez una expiación por pasadas faltas y también pruebas que preparan el futuro, nos depuran y elevan, según las toleraremos con resignación y sin murmurar. La pregunta 486 del libro de los espíritus dice, ¿se interesan los espíritus por nuestros infortunios y por nuestra prosperidad? Aquellos que nos quieren bien se afligen por los males que experimentamos en la vida. Entonces los espíritus le contestan de la siguiente manera: los espíritus buenos hacen todo el bien que les es posible y se sienten felices de todas vuestras alegrías. Se apenan por vuestros males cuando no los sobrelleváis con resignación, porque en tal caso esas desdichas no os reportan beneficio y sois iguales al enfermo que rechaza el brebaje amargo que habrá de curarlo. Los espíritus buenos que desean el bien para ti, ellos se afligen y en cierta manera le da mucha pena cuando no llega a la resignación, sino que de momento pues no quiero pasar por eso. A mí no me dijeron eso, no me vendieron eso, me vendieron prosperidad. A mí me vendieron que no iba a pasar por este problema, que Dios me quería a mí, que me quería próspero. Entonces, cuando los espíritus ven ese comportamiento, dicen, los espíritus buenos hacen todo el bien que les es posible y se sienten felices por todas vuestras alegrías. Se apenan por vuestros males cuando no los sobrelleváis con resignación. Cuando ellos ven que tú estás pasando por una prueba bien difícil, que no puedes pasarla, ellos son los primeros que se acercan a ti, te tocan tu corazón y dicen, no te preocupes, te voy a apoyar como un buen amigo. Por eso yo siempre le pregunto, ese es el mejor amigo que tú tienes que conocerlo, se llama tu espíritu protector. Y ellos están para eso. No es para darte el número de la lotería, ni para darte un trabajo, ni para darte cosas frívolas. Ellos están para consolarte, para ayudarte. Y cuando ellos ven que tú te resignas, en ese momento que llegaste, no puedo hacer nada más. Tiene cáncer, le diagnosticaron cáncer, se va a morir. Ya yo oré por él, ahorita cierra los ojos. Y cuando tú llegas a ese punto, ahí los espíritus están mirando y el mundo espiritual te está mirando completamente, porque es como si fuera un teatro. Estás observando qué es lo que está pasando, cuál va a ser tu reacción. Y te dije ahorita, para resumir, que tu reacción puede ser el seguir adelante y decir, Señor, estoy resignado a lo que tú quieras decir. En ese punto, ni los espíritus inferiores ya no pueden hacer nada. Porque tú puedes tener un espíritu inferior que está detrás de ti, dándote ahí duro, pero bien fuerte. Y él te sigue dando hasta que tú no reconozcas que tienes que llegar a la resignación, decía uno.
está molestando, no sé qué hacer. Muchas de las personas que me llaman dicen que yo le digo que se vaya, y bueno, es que tienes que trabajar algunas otras cositas para lograr eso. Él te tiene que respetar. Y si tú eres una persona inmoral, tú estés en ese proceso, tú eres moral, yo soy inmoral, y pues no puedes pedirle que entonces por simplemente unas palabritas que te dice Frank que haga, recházalo. Que pues si tú no estás haciendo la parte más importante, que es tú cambiar como ser humano y tú ser en una ascendencia moral, hacer las cosas bien. Ellos respetan, los espíritus no se crean. Quiero que estar bien claro en esto. Ellos no pueden tocarte ni pueden estar en el entorno tuyo. Los espíritus buenos pueden estar en cualquier entorno, los buenos y los malos, pero en los espíritus, en la ley de afinidad nos dice que los espíritus malos no se pueden acercar donde están los buenos. Y si tú estás rodeado en todo momento con espíritus buenos, no tienes que tener temor de que te vayan a tocar, ni que te vayan a hacer reparar y que te vayas a caer. No pueden tocarte. Entonces, ¿por qué entonces no nos miramos de esa manera? Cuando tú llegas a ese punto y uno de esos espíritus se atreven a venir a molestarte y a llevarte malos pensamientos, tú tienes el poder de decirle no, lo rechazo, no lo acepto. Yo le digo a todas las personas sin enfatizar inicialmente en la parte moral, porque yo lo que quiero es aliviar el dolor y decirle, tú tienes el poder de libre albedrío y inicialmente lo puedes detener. Pero el próximo paso, el paso B, es que tienes que seguir desarrollando tú y haciendo las cosas buenas, porque en ese momento pudiste detenerlo y él tiene que responder al mandato tuyo cuando tú haces una oración a Dios de protección y pides que tus espíritus buenos estén alrededor y estás en esa transformación moral y has mejorado mucho en tu forma de ver la vida y cómo conducirte y cómo son tus intenciones. Entonces ese espíritu cuando viene a molestarte tú le dices no, lo paras, espérate, este es el portón, cerré el portón, no puedes entrar. Momentáneamente él se detiene, no te molesta, pero cuando él ve, pero si la persona es igual que yo, peor que yo, pues él tiene ya con eso el permiso, la llave de abrir el portón y entrar otra vez, y te sigue molestando, y ya ahí yo no puedo hacer nada. Me llama mucha gente, no sé qué que esto es una o dos personas, me llaman con el mismo problema, la misma situación, y yo le tengo que decir, tienes que moralizarte, tienes que empezar a leer los libros, tienes que empezar a cambiar tu buen comportamiento, tienes que dejar la mala vida que estás llevando, porque eso es lo que conduce a que esos espíritus puedan entrar como Juan por su casa, como decían en Puerto Rico. La pregunta número 532 del libro de los espíritus, lo pueden buscar ustedes, dice, ¿poseen los espíritus el poder de desviar los males que se ciernen sobre algunas personas y traerles en cambio la prosperidad? Esa es una de las preguntas que yo siempre me la he hecho también. Ven acá, pero va a llegar un momento en que voy a ser próspero. ¿Cómo es la cosa? Dice, los espíritus dicen, no del todo. Quiere decir que hay una puerta para que sí puedas lograr lo que tú estás luchando. Porque muchas veces uno está luchando con todas esas adversidades, esperando y con la esperanza de que las cosas mejoren. Y que entonces lo que no había ayer aparezca hoy, que ayer no había el bistec encima de la mesa, que mañana lo haya, porque eso es el propósito de uno caminar mentalmente hablando, ¿no? De cierta manera, bueno, yo creo que es la mejor manera de explicarlo. Dice, el Espíritu dice no del todo, porque hay males que están dentro de los designios de la providencia, pero atenúan nuestros dolores dándonos paciencia y resignación. O sea que esa prueba que estás pasando, la tienes que pasar. Pero al tú empezar a mirar eso con resignación, en un momento dado empieza a venir la paciencia. Y empieza a venir a tener de los espíritus protectores la ayuda que tú necesitas para resignarte y tú poder pasar la prueba sin estar echando la culpa a Dios. La 663 dice, las oraciones que hacemos por nosotros mismos pueden cambiar la índole de nuestras pruebas y desviar su curso. O sea, en la anterior que te hablé y no terminé el tema de que puede venir la prosperidad, yo creo que sí, la puerta está abierta. Tú empiezas a hacer las cosas como tienen que ser. Entonces, como todo está basado en tu libre albedrío y las acciones que tú hagas en la vida, pues las cosas que estás haciendo en bien común, no vas a tener tropiezo para lograrlo. Los espíritus malos ya no van a estar ahí en el medio para entorpecerlo. Entonces, si tú haces cosas que produzcan dinero, que te produzcan cierta prosperidad, pues obviamente la ley de causa y efecto te dice también que lo que tú hagas tiene una reacción, un efecto. Entonces, eso contesto lo anterior, que yo creo que estaba en la mente de ustedes también. La 633 dice, las oraciones que hacemos por nosotros mismos pueden cambiar la índole de nuestras pruebas y desviar su curso. El Espíritu contesta lo siguiente, vuestras pruebas están en manos de Dios y las hay que deben ser soportadas hasta el final.
Pero en tal caso, Dios siempre toma en cuenta la resignación. Para que usted vea lo importante de la palabrita resignación. No fue que Francia la inventó aquí, que no quiere decir renuncia, como dicen en Estados Unidos, no, resignación, que tú tienes, aceptaste la situación, la reconociste y dices, eso tengo que pasarlo, y lo aceptas. Eso yo entiendo que es aceptación. La plegaria trae hacia vosotros a los espíritus buenos, o sea, las oraciones, papá, que muchos vienen y dicen, no, que las oraciones no, eso es religiosidad. ¿Qué es lo que atrae a los espíritus buenos? Las buenas oraciones. Cuando nosotros estamos orando por un Raúl Teixeira que está en una situación difícil, y yo siento cuando hago esa oración que yo sentí hacerla en ese momento, yo siento que viene, que eso es lo que le da a él salud, que vienen espíritus buenos, se le acercan a él, porque todos nosotros que estamos a través del internet, que estamos orando por la misma causa, Kardec dijo que ese tipo de oración es como una magnetización que nosotros le hacemos al enfermo. Y yo siento, ahora mismo yo siento unas cosas hermosas, porque esa oración que nosotros hacemos para el beneficio de ese Señor que amamos tanto, yo no lo conocí, no tuve el privilegio de estar cerca, yo soy nuevo en esto, ¿no? Pero yo sé su trabajo, y su dedicación, y su compromiso, y la altura, y su altura moral que lo ha llevado a donde él está hoy día merecidamente. Y como eso yo me quito el sombrero. De personas como él tenemos que aprender todos los días. Y debería no haber un Raúl Teixeira, deberían haber millones de Raúl Teixeira, de Divaldo Franco, de Chico Xavier, para que nosotros, de Allan Kardec, para que nosotros pudiéramos crecer por medio de ese ejemplo. Entonces dice, vuestras pruebas, que él hace 63, le contestaron los espíritus, vuestras pruebas están en manos de Dios, y las hay que deben ser soportadas hasta el final, pero en tal caso Dios siempre toma en cuenta la resignación. Es lo más que Dios está mirando, está pasando por algo, está pasando por esto, estás embachado, estás lleno de estás hundido ahí en un lago de una tierra movediza. ¿Qué es lo que está mirando el Señor? Dios, la resignación. La plegaria trae hacia vosotros a los espíritus buenos, los cuales os dan fuerza para resistirlas con valor, y entonces os parecen menos duras. Lo hemos dicho ya, nunca es inútil la oración si ha sido bien realizada, porque otorga fuerza, y este es de por sí un importante resultado. Yo siento tanta felicidad en hablar sobre esto. Antes de yo empezar este mensaje, yo estuve meditando. Y hacía tiempo que no, porque yo siempre que hago mi presentación en base a lo que los espíritus me van diciendo, pero yo estaba preocupado de cómo yo llevo este mensaje, no sé cómo hacerlo, no sé cómo voy a banar las oraciones y las palabras para que dar un sentido de lo que yo quiero proyectar. Yo lo que quiero es que la gente aprenda de lo que yo digo. Me di cuenta que tengo que tener fe en que ellos me van a decir, y me han dicho, y cuando yo veo esto, y qué hermoso saber que la oración no es lo que otros dicen, que la oración atrae a los espíritus buenos, y la oración bien realizada porque otorga fuerza, y este es de por sí un importante resultado. Quiere decir que es una oración bien hecha, no hacerla así porque simplemente tú la quieres hacer, sino que salga de tu corazón y que tú la acuñes, que tú digas. Muchas veces de las oraciones que yo hago, yo presento la oración de protección, yo siempre pongo un comentario al final. Esta oración es una guía, usted apréndasela, pero saque de su corazón, porque eso es lo que llega, esa es la intención que Dios ve. No es que usted está leyendo la oración que Fran escribió o que alguien escribió, porque esa oración no la escribí yo, es una oración hermosa y que ha ido por el mundo entero, y que la gente que la ve hasta llora con ella, porque el que el que la hizo la primera vez hizo un buen trabajo de los espíritus, que le dijeron que le dijera de esa manera. Entonces, pues hay que tener entender bien claro que eso de Pamplina, de que la oración no sirve, eso es erróneo. Hay que orar. En la 708 dice del libro de los espíritus: no hay situaciones en que los medios de subsistencia no dependan de modo alguno de la voluntad humana, y en que la privación de lo más indispensable es un resultado de la fuerza de las circunstancias. Los espíritus, ¿qué quiero llegar aquí? Al hombre rico y el hombre que pasa por las pruebas, y no he llegado. Se trata de una prueba frecuentemente cruel
que debe sufrir. Estoy hablando de la pregunta 708. Y a la que sabía que iba a estar expuesto. Su mérito estriba en la sumisión a la voluntad de Dios. Si su inteligencia no le proporciona ningún medio para salir de la dificultad, o sea, si ya llegó el momento de no tienes inteligencia, o sea, para decidir cuál es el próximo paso, no sé qué hacer, no sé qué hacer, para dónde voy. Y si ha de venirle la muerte, o sea, como consecuencia de que ya esa prueba que estás tratando de pasar no tienes fuerza para hacerla, no tienes recursos, no sabe quién te puede ayudar y no tienes la manera de ver la salida, y como consecuencia va a llegar la muerte, pues entonces vas a tener que hacerlo y recibirla con resignación. Tiene que someterse a ella sin protestar, pensando que la hora de la verdadera liberación ha llegado, para el que la desesperación de los postreros instantes puede hacerle perder el fruto de su resignación. Estás en una enfermedad terminal, has luchado toda la vida, puesto tu dinero, tu familia, oraciones, pero vas a pasar vas a perecer. Si en ese momento crucial de tu vida, que ya hiciste todo, que ya sabes exactamente que no tienes otra forma de hacer y no tienes resignación, todo eso se perdió. Vas a perder la vida, vas a morir, vas a empezar de nuevo en otra, nuevamente a pasar por lo mismo y posiblemente por sufrir mucho más. Pero sin embargo, en ese momento, si tú aprendes esta palabra de resignación, acuérdate de mi palabra, ay, ese señor que predicaba por ahí que se llama Frank Resignación, para que te acuerdes, porque hay que unir las cosas. De resignación quiere decir que la resignación es tan importante que hasta en el lecho de muerte, en ese momento final, que ya no tienes alternativa, que viene todo el mundo a decirle que descanse en paz y todo ese tipo de cosas, en ese instante, tú tienes que estar con una actitud resignada, no de protesta, no de culpa a Dios, no de impaciencia, sino todo lo contrario, tener resignación. Si logras eso, amigo, has pasado el peldaño que necesitas. Hay otra que quería hablar, que es vamos a la 8.16, dice, si bien es cierto que es rico, esta es la que quería llegar, amigo. Con esto termino, no le molesto más ni le tomo más de su tiempo. Si bien es cierto que el rico está sujeto a más tentaciones, eso es cierto, ¿no es verdad asimismo que posee más medios para realizar el bien? Esa es pregunta de Caldés, muy bonita pregunta, muy bien expresada, porque posiblemente yo lo hubiese hecho de otra manera, tal vez hubiese, no, pero si el rico tiene, tal vez lo hubiese formulado de otra manera, pero la hizo así. Dice, precisamente es lo que no siempre se hace. Vuelvo otra vez a la pregunta para que esté clara en la mente. Dice, número 8.16 del libro de los espíritus. Si bien es cierto que el rico, el que tiene mucho poder, el que mucho dinero, está sujeto a más tentaciones, tiene más tentaciones porque entonces el dinero le da codicia y es egoísta y ese tipo de cosas. ¿No es verdad asimismo que posee más medios para realizar el bien? Entonces el espíritu le dicen, precisamente es lo que no siempre hace. Se torna egoísta porque tiene más dinero. Hay muchos que dicen, yo quiero pegarme la lotería hoy. ¿Y qué pasa cuando llega ese chequecito de la lotería? Y que todo el mundo se entere que eres millonario. ¿Y qué pasa en ese instante en adelante? ¿No has pensado? Que ahí es donde te vienen a atacar lo que es el egoísmo. No, porque ahora parece que no tengo suficiente. No, es que verdaderamente no puedo decirle a todo el mundo que lo tengo porque entonces me piden. Entonces ahí viene un corazón egoísta, orgulloso e insaciable. Sus necesidades aumentan con su fortuna y cree no tener jamás lo bastante para sí. Antes vivía en una casita de 3 cuartos, 2 baños, tal vez una chimenea en Estados Unidos. No, ahora es una mansión, 25 cuartos. Una estancia, como dicen en Argentina. Me gusta mucho esa palabra y me gustaría un día ir a Argentina, que allá Patricia o los amigos de allá o Natalia Toledo me enseñen lo que es una estancia, que lo veía en las novelas cuando yo me criaba. Ahora como hay dinero, pues ahí se necesita una estancia, una alta posición en el mundo y el gozar de autoridad sobre los semejantes son pruebas tan grandes y difíciles como la desgracia, porque cuanto más rico y poderoso se sea, tantas
más obligaciones se tendrán y mayores son los medios disponibles para realizar el bien o cometer el mal. Dios prueba con la resignación al pobre y al rico por medio de uso que haga de sus bienes y de su poder. El rico no va a tener resignación, porque lo tiene todo, pero sí tiene la oportunidad de ayudar a los demás, el bien común. Y ese poder que tiene para hacer tantas cosas lo ponga al beneficio de los semejantes. Que él pueda caminar por la vida y que pueda utilizar esa riqueza para ayudar a los otros. Si eso pasara, África no estaría como está. Los Gaddafi no estarían allí, como estuvieron por 40 años. Los Mubarak por 50 años. Y no quiero seguir hablando de otros países que tenemos la misma circunstancia. Existen personas a las cuales nadie sale bien, que no le sale. Ese es el último punto, porque quería llegar a ese no podía dejar esto, porque muchas veces vienen, pero es que yo toda la vida me ha pasado todo mal, todo me sale mal. Existe experiencia la 862. Existen personas a las cuales nada sale bien y a quienes un genio malo parece perseguir en todas sus empresas. No se puede llamar a esto fatalidad. Entonces el Espíritu dice, sí, es fatalidad. Sí, si quieres denominarla así, pero resulta de la elección de la clase de existencia, porque tales personas han querido ser probadas mediante una vida de desilusiones a fin de ejercitar su paciencia y su resignación. Cada vez que una persona le diga a usted está caminando por esto como yo, tratando de enseñar a otro, y dice, ay, pero es que no me sale nada bien. Bueno, tiene algunas cosas que le puede decir, pues son los espíritus inferiores que están molestando, pero siempre, siempre vaya a la raíz. Y la raíz de esto es que esas pruebas que está pasando, sea la que sea, ese señor Stephen Hawking que está parapléjico, todo eso es como consecuencia de algo que él hizo en el pasado. No se desvíe del tema. Sí, que hay unos espíritus inferiores que le molestan y son parte de eso para ayudar a que eso se llegue y Dios permite que pase para que tú pases por la prueba. Pero eso es parte de que tú decidiste eso en el pasado. Porque trabajaste mal en tu vida, hiciste las cosas que no tenías que hacer, las hiciste al revés. No obstante, no creas que esa fatalidad sea absoluta. Es a menudo el resultado del camino erróneo que han tomado y que no está en reacción con su inteligencia y aptitudes. El que quiera cruzar a nado un río y no sabe nadar tiene muchas posibilidades de ahogarse. En unas pruebas que te estableciste allá, en el más allá, y dijiste, yo tengo que caminar en esa parte porque esa parte no la he podido dominar y quiero entrar en una situación de desilusiones, de que espero algo y no me llegó y yo he pasado por eso, ¿sabes? Yo sé de esto, te puedo hablar yo. Ay, pero si yo estudié y yo hice esto, ¿por qué no me sale así? Pues, entonces cuando hay que aprender que hay que llegar a la resignación. Cuando llega a la resignación tú eres feliz. Cuando descubres esa llave de la felicidad, se llama resignación, tú eres feliz. Y dice, así sucede de la mayoría de los acontecimientos de la vida. Si el hombre solo iniciara empresas que estuvieran en relación a sus facultades, casi siempre obtendría buenos resultados. Lo que le pierde es su amor propio y su ambición, que lo desvían de su senda y le hacen tomar por una vocación lo que en realidad es el deseo de satisfacer ciertas pasiones. Fracasa y tiene la culpa, pero en lugar de atribuírselo a sí mismo, prefiere acusar de ello a su mala estrella. Es que hay un espíritu que me está molestando y no puedo ser feliz y no me lo puedo quitar de ninguna manera. Tenga mucho cuidado. Es bueno que empiece a aprender en el mundo espiritual que nosotros enseñamos que muchas de las cosas que le está pasando no es culpa de otro, es culpa suya, por lo que usted hizo en el pasado. Uno que hubiese sido un buen operario y que el libro de los y que se hubiera ganado honradamente la vida, sería en cambio un mal profeta y moriría de inanición. Para todo el mundo habría lugar si cada cual supiera ocupar el que le corresponde. Entonces ahí habla sobre el hastío de la vida, el suicidio, y ya eso hablamos un poquito, que las razones del suicidio es según el libro de los espíritus, hablamos ahorita el otro libro, el Evangelio según el Espiritismo, tiene esta misma situación expresada de otra manera, y lo voy a leer someramente. Hastío de la vida, suicidio, la número 943. ¿A qué se debe que
ese disgusto por la vida que se apodera de ciertos individuos sin que tengan para ellos motivos verdaderos. Dice, efecto de la ociosidad, de la falta de fe y con frecuencia de la saciedad. Usted lo ven muchas veces estos artistas que ganan mucho dinero y tienen todo lo que cualquier ser humano quisiera tener. Y algunos que salen de pobres, que son boxeadores de momento, esas personas no se quitan la vida con frecuencia y se meten droga y al punto donde se suicidan por la saciedad, porque tienen demasiado. Y pues ya no tengo nada más, no hay nada más que me llene, pues entonces optan por quitarse la vida, por la ociosidad. Aquellos que están en una casa solos y que nadie está hablando con ellos y todo el mundo se olvidó de ellos y ya están diciendo algunas cositas de que se van a quitar la vida, pero nadie se lo cree y se olvidaron y se fueron y de momento llegaron, se había quitado la vida. O la falta de fe, que no cree ni en la luz eléctrica, no quiere creer en Dios, no quiere creer en nada, y no es espiritual ni quiere luchar por esa parte espiritual. Entonces es un espíritu que también se le meten en la mente para cambiarle desviarle su situación. Entonces el espíritu le dijo esas tres cosas importantes: que para aquel que ejerce sus facultades con un objetivo útil y conforme a sus naturales aptitudes, el trabajo no tiene nada de árido y la vida pasa por mayor rapidez. Soportar sus vicisitudes son tanta más paciencia y resignación cuanto que obra con migras a la felicidad más firme y duradera que aguarda. O sea, que te lleva hacia la felicidad firme y duradera que te aguarda. Básicamente no voy a añadir más esto porque el mensaje ya fue dado. Yo espero que sea de ayuda a aquellas personas que están en el caminar del espiritismo, del espírita, y que sigan caminando por las pruebas que tienen. Hay que pasarlas, no se van a eliminar. No hay manera de uno salir adelante. No es arrepintiéndote, como yo he mencionado en otros videos, de lo que tú hiciste. Arrodillarte y decirte: Jesús, yo acepto con mi labio que tú eres mi Salvador y que te levantaste de los muertos, no es suficiente. En el mundo espiritual dice que hay que ver expiación. Expiación significa que tienes que pagar por eso. No en un infierno, no. Ni vas a estar sentado a la diestra de Dios Padre allá contemplando las estrellas, ¿no? Tienes que pasar por el proceso de reencarnar nuevamente, venir a la vida, pasar por todo aquello que le hiciste sufrir a todas las personas que tú conoces, todos los sufrimientos que ocasionaste, tú pasarlos en carne propia. Es la única manera que tú puedes en este mundo tener un arrepentimiento ante Dios genuino. ¿Ves? Tú hiciste que aquella persona perdiera la vida, pues la vas a perder tú, o algún familiar que tú quieres mucho. O tú hiciste que aquel fuera un desgraciado, tú vas a ser un desgraciado. O tú hiciste que aquel perdiera a los hijos, tú vas a perder tus hijos. Cosas así. O tú fuiste egoísta toda la vida, no le quisiste dar a nadie, ahora vas a ser pobre. O tú fuiste bien una persona bien antisocial y no quería vivir, y posiblemente estás en una cama 40 años. Todas estas cosas pasan y tienen su explicación. Y nosotros pues lo que tenemos que hacer es resignarnos, aprender la resignación. Muy importante. Este término que hemos hablado hoy yo creo que es caviar. Podemos caminar a galope en los caballos que yo siempre pongo. Hay que caminar a galope espiritualmente, crecemos. No rehuyas de Dios, no le eches la culpa a Dios, nunca, jamás le eches la culpa a Dios de lo que te pasa. Nunca, jamás pierdas la fe en que eso que está pasando es pasajero. Y tú vas a ver cómo tu vida va a ser mejor y vas a ser más feliz. Y toda esa pamplina y esa tontería de que alguien te dice a la mente: tú no sirves, dije: no, yo sirvo y sirvo para mucho. Y esto que está pasando lo voy a someter, lo voy a pasar al otro lado. Y entonces en el día de hoy he hablado para ti, Fran Montañez. La página Soy Espírita en Facebook. Acuérdate de los niños de Uganda. Si tienes la oportunidad de enviar un poquito, es bien sencillo, vas a mi blog y sabes cómo hacerlo. Lo envías para allá, echa tu pan sobre las aguas. Y al cabo de días van a ver unos resultados. Y va a ser de beneficio para tu corazón. Nunca lo eches con el propósito de que vas a recibir mucho más al otro lado, sino siempre haz las cosas bien, de bien común, no mirando los resultados, sino lo que bien que tú hiciste. Y con eso pues se cumple la resignación. Ya en ese momento también es resignado. Sacaste tu bolsillo, olvídate, resígnate, ya se lo diste. Olvídate de eso, de que ya yo di tal cosa, ¿no? Pues diste hoy eso y mañana puedes dar, pues darlo. Si no lo puedes dar, pues no lo puedes dar.
No justifique el hecho de, ay, pero ahora tengo que seguir dando, no. Tú lo das el momento que venga a tu corazón, darlo. Y eso te lo van a dar los mismos espíritus. Pues espero no haberte aburrido mucho. Yo espero que ha sido casi una hora. Lamentablemente, pues lo ven con calma. Hay mucha gente que, que ve mis videos, en vez de ver la novela, ven mis videos, se sientan a verlo. Pues yo espero que sea de la misma manera. Gracias. Una vida de errores, una vida eh, eh, como muchos que vemos alrededor de nosotros, que no le importa nada. Y sufren y salen por ahí, se ponen otra camisa y siguen caminando. Eso precisamente es lo que quiero hoy indicarte. Dice motivos de la resignación, el número 12, en el libro del Evangelio según el Espiritismo. Con estas palabras, bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Jesús indica al mismo tiempo la comparación que espera a los que sufren. Y la resignación, ahí viene la palabra y la vamos a repetir bastante en esta disertación, que hace bendecir el sufrimiento como preludio de la curación. Hay ocasiones que vienen pruebas tan y tan severas a nuestra vida, por ejemplo, una enfermedad, o un hijo con una enfermedad, y uno se desespera, y uno hace todo lo posible, lo lleva al médico, y entonces cuando descubre que con el medio de la oración y por medio de buenos espíritus, la magnetización también puede obtener unos resultados y puede tener una sanidad, se vierte completamente en eso. De momento nada surge y nada se resuelve, y ese es el punto donde vas a llegar a la resignación, a tener que decir, no tengo fuerza, tengo el dinero, pero no puedo comprar la salud, tengo los recursos, pero no puedo hacer nada, porque no es cuestión de recursos, de dinero, ni de nada. Ahora en ese momento es de posiblemente un milagro, posiblemente un cambio de viento que tú no lo puedes controlar y que tú no lo puedes crear, simplemente es un cambio de viento o una circunstancia que se mejoren a tu beneficio y que tiene que ser fuera de tus manos, de tu fuerza. Entonces yo digo, y voy a hablar de muchas cosas, y que eso es lo que me venía hoy este pensamiento, me encontré en los libros cada una de las cosas que podía hablar, pero no me quiero separar de lo que quiero presentar, porque para mí representa la resignación un punto muy importante donde te abre la oportunidad de que tú mentalmente puedes llegar al escaloncito que tú necesitas subir cada vez que tú vas creciendo espiritualmente, cada vez que tú vas limpiando tu karma, cada vez que tú estás logrando superar cada prueba. Y eso es bien importante, porque no se queda ahí. Esto va a ser como una novela hoy. Y yo quiero que lo aprendas como yo lo aprendí y que yo siento mucha satisfacción en decirlo y siento mucho gozo en decirte estas cosas porque lo aprendí y dije, wow, yo no sabía que eso era tan importante, la resignación. Pues mira, la resignación viene como consecuencia de tú llegar a un punto de que no puedes hacer nada. Ahí se acabó el evento. Has orado y te cansaste de orar. Y cuando estoy hablando sobre esto me acuerdo de amigos que han venido al espiritismo y vienen de influencias espiritistas de la otra calaña, de la otra parte, de la que hacen sacrificios, de la que cobran dinero, de la que hacen brujería, de la que hacen... Y muchas veces la gente me critica, Fran, tú eres muy fuerte. Y yo digo las cosas como deben ser. Vamos dejando de darle vuelta a las cosas. Yo soy espírita y espiritista, como dijo, como acuñó las palabras el señor Allan Kardec,
que dice, diferencia de lo que es ser espiritualista. Y espiritualista, lo único que hay es diferencia. Espiritualista es diferente a lo que es material. Yo soy espírita, con un mensaje espírita de poder, de moral, que hace que el ser humano cambie. Eso es lo que yo soy. Y eso es lo que yo predico y lo que yo enseño y educo. Entonces, volviendo al tema, porque muchas veces cuando llegue el momento. Hola amigos, ¿cómo están ustedes hoy? Venimos aquí nuevamente con uno de nuestros videos que hemos utilizado este año para llevar nuestra filosofía espírita para aquellas personas que pues, son de nuestra escuela y que conocen la codificación. Estos videos que nosotros estamos en este año llevando la educación tiene mucho propósito. Inicialmente pensaba yo que era para los nuevos que allegados o aquellos que están buscando muchas respuestas espirituales y que pues de una manera de presentarles nuestra filosofía pues era haciéndolo a través de los videos y de lo que yo publico. El tema que tengo en este día es un tema que yo diría que va más bien dirigido, y los últimos temas que he estado publicando van más dirigidos a los que son espíritas. Este tema es un poquito difícil porque dentro de la fila de los espiritistas o de los espíritas hay muchas vertientes y muchos que creen que el espiritismo es simplemente una ciencia filosófica y que todo lo que tenga que ver con la religiosidad, todo lo que tenga que ver con aquellos que ate la oración o que ate a Jesús o en nuestro proceso evolutivo, pues como que no es lo que los espíritus dijeron, y yo estoy en desacuerdo totalmente, porque lo que sí plaga este mensaje de los espíritus es estos conceptos básicos que Kardec muy bien lo supo exponer en los 5 libros de la codificación, y es que la oración es un vínculo perfecto para poder conseguir que espíritus buenos estén a tu lado todo tiempo, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Que la moral, que es una de las razones principales de que Dios nos dio este conocimiento y esta nueva revelación a partir de 1856, es sumamente importante para el desarrollo del ser humano, y no hay otro propósito que no sea el conseguir que las personas que vengan a conocer nuestra filosofía tengan tengan una conciencia de lo que es la moral, que es lo que cambia el ser humano, que es lo que nos lleva a ser mejores seres humanos y actuar en bien común. Eso es lo que es moral. Entonces yo quiero en este momento a aquellas personas o aquellos amigos, hermanos, que tienen sus pensamientos bien rígidos en que lo que tiene que ver el sufrimiento de las faltas, ese tipo de cosas que estuvo muy claro por la codificación y que muchos los quieren cambiar y darle otro significado, pues yo a esas personas que pueden no estar de acuerdo conmigo, apaguen la radio o apaguen el televisor o como ustedes quieran llamar, la pantalla, porque esto es para personas sensibles que en el día de hoy están pasando por pruebas y muchas ocasiones deben conocer cuáles son las reglas de juego. En todo hay reglas de juego, ¿verdad?
Entonces hay unas cosas espirituales que nosotros tenemos y ese es el propósito de mi educación, tratar de llevar de la misma manera que yo he aprendido a través de concentrarme, a través de pedir por medio de mis armonizaciones con los espíritus, que yo me pueda educar y que pueda pasar esa misma educación y lo que yo puedo leer de aquellos expositores que también se dedican a lo mismo que yo, pues yo aprendo de lo que ellos dicen. Yo en este día quiero hablar sobre una cosa muy importante que se llama la resignación. Si yo estaba, me reía hoy porque cuando yo hago mis presentaciones, yo normalmente escribo lo que yo quiero presentar para tener como un bosquejo, ¿no? Entonces ese bosquejo yo lo que hago es que lo imprimo en mi printer, ¿no? Acá en Estados Unidos, pero me lo envío a mí mismo como un email para que yo cuando llegue al lugar, al cuarto donde tengo las impresoras, pues abro ese email. Entonces el título que le puse fue Resic, para pues yo mismo lo sé de qué es, y si una secretaria lo ve, dice, esta es la resignación, porque en inglés resignación significa renuncia, renunciar a algo, renunciar a un trabajo y no verdaderamente eso. Déjame quitar eso, que después la gente empieza a malinterpretar y como es las cosas, siempre le añaden un poquito más de lo que verdaderamente son las cosas y se crean los problemas. Pero yo he querido, y específicamente he querido usar la palabra resignación, porque es lo que me dijeron los espíritus. Yo trato de hablar siempre lo que los espíritus me dicen, yo soy obediente. Hoy me siento bien cansado. Definitivamente ha sido una semana fuerte, pero los espíritus no me han dejado. Hasta que yo no termine de hacer esto, no me puedo ir para mi casa. Y quiero hacerlo con mucho amor. Y siento en mi corazón, ahora mismo siento esa presencia de que esto que quiero hablar debe ser de beneficio a muchas personas. Por lo tanto, aquellas personas que se sientan un poco incómodos con que no se tienen que pasar pruebas en esta vida, de que solamente se viene simplemente a contemplar las estrellas y a ver la cosa metafísica y las cosas bonitas, pues a esas personas yo no creo que este mensaje le pueda llegar a donde yo quiero llegar. Hay unos motivos para la resignación. Y en ocasiones tú vas a ver básicamente toda la codificación, el libro de los espíritus, tú buscas una búsqueda de la palabra resignación de todos los temas que se habla sobre eso y vas a encontrarte 25 o 30 temas en diferentes partes del libro. Esta palabra es bien sencilla, pero es bien contundente. Esta palabra significa para ti y para mí que queremos crecer en el espíritu, que queremos estar en el adelantamiento espiritual que se nos viene diciendo por medio de la codificación, una palabra clave, importante. Y si tú hoy día no le echas mano a este conocimiento que a mí me fue mostrado y que te lo estoy pasando a ti, verdaderamente vas a estar en la vida como el que camina como una veleta, para donde le dé el viento. Se van caminando, aquel dijo una cosa bonita, se va por allá. No, es tiempo ya de parar y no ser veletas. Y yo digo veletas a las personas que no tienen que simplemente, ay, me gusta mucho lo que ustedes hablan, me gusta mucho la filosofía y quiero aprender. Entonces, cuando empieza a ver que esto un poquito te dio de esa situación donde se requiere paciencia, porque tú vienes con un problema y no consigues trabajo, por ejemplo. Y vas aquí, llamas aquí, abres la puerta y abres el periódico y te pones una tacita de café como te recomendé en uno de los videos y nada surge. Y ahí vas y te vas a la entrevista, preparaste bien y te preparaste las preguntas y nada funciona. Y en ocasiones hasta viene y busca y toca la puerta de alguien, mira, a ver si un padrinito me puede ayudar, porque lamentablemente vivimos en un mundo donde los trabajos buenos se le están dando a las personas porque fulano conoce a fulano y el otro fulano conoce a fulano, cuando debería ser por los méritos de la persona, por el interés de la persona de querer superarse, por el mérito que tiene esa persona de poder tener un trabajo para poder sostener su familia, porque eso es justo. Y cuando esos empleadores que vienen y cuando miran a la persona que entra por la puerta, lo primero que miran es el signo de dólar, ¿cuánto me puede dar esa persona? Como si fuéramos esclavos. En el pasado le ponían un precio al esclavo como tenía los dientes, o a los caballos, mirándole cuánto le puedo sacar, cuánto esa persona me puede producir toda la vida, de gratis para mí. Ese es el pensamiento de muchos empleadores hoy día, lamentablemente, porque yo llegué a un momento en que yo pasé por esa parte, esa etapa. Antes de yo estar moralizado, yo era director de personal de una compañía y cada vez que venía una persona, yo simplemente lo probaba. Había ocasiones que hasta dejaba caer un papel en el piso, a propósito, a ver si, y cuando la persona llegaba a la entrevista, yo esperaba porque esa persona se diera cuenta que había un papel en el piso, lo recogiera y me lo pusiera en el escritorio.
Y ahí yo iba a determinar algunas cosas. Cómo me daba la mano, si me la daba como bien apretada o me la daba así fronga, ¿no? Todas esas cosas yo las miraba en una entrevista. Qué preguntas me hacía, cómo me contestaba las preguntas, para yo tomar una decisión en base a cuál era el recurso que yo necesitaba para emplearlo en ese negocio. Cuando si hubiese tenido la mentalidad que tengo ahora, lo hubiese mirado a los ojos y hubiese visto su corazón y su alma. Y entonces hubiese tenido muchos mejores resultados, porque la mayoría de esas personas que uno se dejaba llevar por las apariencias ya vienen preparados, ya vienen con un buen trajecito, vienen preparados, saben lo que te van a decir, vienen con un papel bien, bien bonito, un buen, ¿cómo se llama? Resumen, o como le llaman en otros países. En Estados Unidos se le llama resumen, pero es una historia de vida, ¿no? Y todo eso preparadito, y tienen unas muy buenas referencias, nombres de personas que los recomiendan. Entonces, pues todas esas cosas uno de primera intención, pues uno ay, si es una mujer, ay, si es una mujer hermosa, tienen unas posibilidades increíbles de que pueda entrar. Ese es el mundo material. Pero el mundo espiritual lo ve de otra manera. Si tú miras a la persona por lo que a los ojos y miras lo que esa persona da, y si ves que es una persona noble y te das cuenta que esa persona es responsable y que esa persona no te va a fallar, pues los resultados serían mucho mejores, ¿no? Pero el mundo, pues, es así, y es bien difícil cambiarlo, pero no es imposible. Eso me dijeron los espíritus hace 2 días. No es imposible, nada es imposible en esta vida. Pues estamos hablando de que cuando llega el momento de la resignación, que viene a través de las pruebas fuertes, sencillamente que tú no tienes razón de que qué va a pasar. Cierro las manos, ¿cómo se llama? Póngame las esposas, porque ya yo no puedo hacer nada ahí. Y ahí es donde viene la parte espiritual, y viene en ese momento el punto más crucial de cada prueba que tú estás pasando. Cada prueba fue determinada porque tú mismo la determinaste que querías pasar por eso. Eso no hay duda de eso, y lo hemos hablado en otros videos. Pero cuando llega ese momento es que ya tú estás en el escaloncito. Llegaste a la prueba, entonces la resignación. Y no tan siquiera que es tedioso, que es difícil ser espírita. Y si las personas que nos tiran a nosotros, que somos brujos, que somos hechiceros, o que somos personas que hacemos daño, no se dieran cuenta de lo sacrificado que es nosotros poder continuar por las rayitas que nos han arrasado los espíritus para lograr ser buenos seres humanos. Y esas personas que se dedican a estar simplemente, y son los evangélicos básicamente, que para que no se les vacían sus arcas, pues simplemente, o los católicos, simplemente no, esas personas que bregan con el diablo, y nosotros no creemos en el diablo, y ni en el infierno, ni ese tipo de cosas que le han metido en la mente a la gente y no los ponen a pensar en el mundo espiritual. Nosotros somos espiritistas, espíritas, y nos diferencia grandemente la parte material. Nos diferencia grandemente todo lo que al ser humano lo lleva a hacer el comportamiento erróneo que tiene en esta vida. Nosotros tratamos de, por medio de la educación, por medio de la guía de los buenos espíritus, tratar de ser mejores seres humanos, para poder caminar en este periodo de tiempo que nos toca vivir, que es simplemente una vida de 60, 70 años, y poder eliminar siglos en nuestro karma. Y les voy a explicar cómo se hace muy sencillamente. Y si todo el mundo tuviera esta información, estarían muy fácilmente caminando hacia donde tienen que ir, por el caminito que le hicieron para eso, para que su karma sea eliminado lo antes posible. Entonces, nos vamos al libro de El Evangelio según el Espiritismo, y vamos a estar hablando de una de las cosas que vamos a empezar con los motivos de la resignación. ¿Qué motivos tiene la resignación? Y usted viene y oye, ay, es que pasé por eso tan difícil, y estoy pasando por, ay, Dios mío, he perdido el trabajo, he perdido la casa, tengo un hijo enfermo, tengo una enfermedad terminal. Entonces usted viene y dice, pero estoy resignado porque yo siento que, pues, que así que tiene que ser. Exactamente, ese es el punto a que te quiero llevar. Cuando llega el momento de la resignación está muy atado a lo que es la paciencia en las pruebas. Y quiero establecer bien claro de que sí, nosotros tenemos que pasar pruebas. Sí, nosotros tenemos que espiar las pruebas del pasado, de lo que hicimos mal en el pasado. O sea, eso no está, en esta lección del día de hoy, no quiero que esté en algo, en paños tibios. No. Voy a hablar de algo que es real.
de que todos pasamos por un proceso en que tenemos que pasar unas pruebas. Y esas pruebas son de sufrimiento, no son de pasarla bien y sentado en una hamaca con una piña colada. Nos vinimos a esta vida y cuando las personas se encuentran con ese tipo de problemas, ese tipo de pruebas, deberían estar pensando, ay, que mucho me ha tocado sufrir en esta vida. Y lamentándose de eso, decir, gracias a Dios que tengo esto, porque esto significará para mi futuro evolutivo una economía increíble. Y esas pruebas que tú estás pasando hoy día, que son duras, que fuertes, que no te gustaría que nadie ni se las desearía a tu peor enemigo, esas pruebas te están ayudando a ti a tu progresar espiritualmente. Entonces cuando llega el punto de que esa prueba te duele, es como si cogieran el tornillo y lo fueran apretando, como si fuera una tortura. Lamentablemente es así. Las pruebas son una tortura que nos llegan a nosotros para que nosotros reconozcamos por qué tenemos que lidiar con eso y por qué llegamos a ese punto. Y eso fue como resultado de que la vida que hicimos en el pasado.